Capítulo 41. Ling Wu comió su primer bocado de los trozos de cáscara y descubrió que ahora estaban bastante crujientes. Aunque no pudo morder directamente los trozos de toda la cáscara, ahora que estaba partida en trozos pequeños, comerlos era mucho más fácil. Sus múltiples dientes en forma de púas funcionaban como un molinillo, aplastando los trozos de la cáscara en trozos aún más pequeños que luego se tragaban con facilidad. Justo cuando terminaba de tragar el primer bocado, el sonido de una notificación sonó en la mente de Ling Wu. Timbre. Dominio de habilidades, incrementado. Habilidad, manipulación de radiación aumentada de básica a novato. Muy bien. Finalmente, aumentó. Veamos cuál es la diferencia en mi percepción de la radiación ahora. Dijo Ling Wu antes de comer algunos trozos más de cáscara. Crujido. Crujido. Los crujidos continuaron mientras los dientes de Ling Wu continuaban moliendo los trozos de cáscara mientras se concentraba en la habilidad que acababa de aumentar en competencia. Ling Wu lo quiso y se activó la habilidad innata de manipulación de la radiación, haciendo que su visión cambiara. Una variedad de colores apareció en su visión a diferencia del negro, gris y azul anterior. Esta vez se veían otros colores como rojo, naranja, amarillo, verde, índigo, violeta y azul. Ling Wu miró los pedazos rotos de la cáscara y descubrió que eran de color verde, a diferencia del negro de antes. Parece como si estuviera mirando una de esas cámaras térmicas de mi vida pasada. Ling Wu pensó para sí mismo. Giró la cabeza y contempló la vista de su entorno. El cielo sobre él era azul oscuro y el sol blanco era apenas visible detrás de las nubes, mientras que ellas mismas eran de un tono violeta. El suelo debajo de él era de color verde y, en la distancia, algunas partes de la lava enfriada eran de color amarillo. Muy lejos en la distancia hacia el sur, Ling Wu vio algunos puntos rojos que parecían estar estacionarios y parpadeaban levemente. ¿Esas son llamas? Todavía están ardiendo. Ling Wu habló mientras terminaba su quinto bocado. Ling Wu había seguido mirando a su alrededor mientras comía y no se había perdido ni un solo bocado. Volvió a mirar los pedazos de la cáscara y vio que todavía quedaban demasiados. Hasta ahora apenas había comido el 1% de todos los fragmentos y también le había llevado 5 minutos hacerlo. Uf. Será mejor que aumente mi ritmo, se dijo Ling Wu antes de desactivar la percepción de radiación. Crujido. 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 Los crujidos continuaron mientras Ling Wu pasó casi 8 horas para terminar la cáscara entera. Después de terminar todas las piezas, se sintió hinchado por primera vez después de un tiempo increíblemente largo. Maldita sea, eso fue mucho. Dijo Ling Wu mientras acariciaba su abultado vientre con la cola. Ling Wu parecía bastante extraño ahora con un vientre abultado, haciendo que pareciera como si fuera una pitón que se había tragado un toro entero. Justo cuando se preguntaba cuánto tiempo le llevaría digerir todos estos trozos de cáscara, apareció la notificación del sistema. Timbre. Notificación, iniciar hibernación para una digestión y asimilación más rápidas. Si no. ¿O también puede hacer esto? Bien, esto me ahorrará tiempo. Tampoco puedo moverme mucho ahora, pensó Ling Wu antes de dar su respuesta. Sí, inicie el sistema de hibernación. Ling Wu respondió al sistema. Timbre. Hibernación, iniciando en 3, 2, 1. Y con esto, los párpados inexistentes de Ling Wu se volvieron pesados y cayó en un sueño profundo. Ahora había comenzado a confiar un poco más en el sistema y no le preocupaba que le pasara algo. La totalidad del área ya era una zona de muerte, por lo que no había nada que pudiera amenazarlo. Aunque había humos peligrosos y tóxicos en el aire junto con la radiación, no causaron ningún daño a Ling Wu, sino que se convirtieron en una característica protectora para él. El tiempo pasó rápidamente cuando el cuerpo de Ling Wu experimentó cambios y aumentó de tamaño. El aumento de tamaño esta vez fue bastante grande y no parecía que fuera a detenerse pronto. Pasó un tiempo desconocido, luego del cual la notificación del sistema volvió a sonar, señalando el final del proceso. Timbre. Digestión, completa. Asimilación, completa. Hibernación, terminando. Ling Wu abrió los ojos y se encontró a una altura bastante alta. ¿Qué? ¿Me mudé a un área más alta o algo así? Ling Wu murmuró confundido antes de que terminara su estado de confusión. Finalmente se dio cuenta de que en realidad no estaba en un lugar alto, sino que eran sus ojos los que se habían movido. Ling Wu se encontraba actualmente en una postura enroscada, e incluso entonces la altura de sus ojos era de casi 4 metros. Miró hacia abajo y vio su cuerpo fuertemente enrollado. Parece que crecí mucho esta vez, afirmó.
Timbre. Notificación. Los datos del host han sido actualizados, verifíquelos en la ventana correspondiente. Al ver la notificación, Lingu abrió inmediatamente la ventana de datos del host. Timbre. Nombre del anfitrión, Lingu. Edad, 2 años, 3 meses, 20 días. Vida útil, 150 años. Especies huéspedes, gusano esmeralda de ojos carmesí. Cultivo del anfitrión, etapa intermedia del reino de refinación de I. Guión y espiritual requerido para actualizar igual a 0000-3000 unidades. Almacenamiento QI, 9628 unidades, quiz. Linaje de sangre, 1, gusano esmeralda de ojos carmesí, fabricado por sistema. 2, desconocido, más 2. Técnicas de cultivo, ninguna. Habilidades de QI, 1, amplificación de I, menor. Habilidades innatas, 1, manipulación de radiación, menor, competencia, básico, novato. 2, manipulación celular, menor, competencia, principiante, intermedio. 3, cristalización celular, excelente, competencia, principiante, intermedio. Inventario, lanza rota, placa de metal rota, caparazón de bestia, fragmento, ropa interior de mujer rosa, daga. Núcleo de la bestia, no formado. Almacenamiento de energía vital, 7350 unidades. Almacenamiento de energía del sistema, 7564 unidades. Datos de linaje sin procesar recopilados. 1, ratón de hierba común. 2, jabalí pisoteador de rocas. 3, humano. 4, desconocido más 2. 5, bug coronado de ceniza. Al mirar la ventana actualizada de datos del host, Lingu se sintió feliz. No solo su línea de sangre desconocida había progresado aún más, sino que 2 de sus habilidades innatas también habían aumentado su competencia directamente, elevándolas al siguiente nivel, que era el nivel intermedio. Impresionante. Parece que obtener más muestras de línea de sangre es bueno para mí. Con suerte, seguirá mejorando mis habilidades. Capítulo 42. Lingu se sentía feliz después de saber que obtener y absorber estos cristales o muestras de línea de sangre también le permitiría progresar en sus habilidades. Ahora estaba deseando encontrar más de ellos y estaba entusiasmado con ello. Y justo cuando estaba disfrutando de esto, una notificación sonó en su cabeza. Timbre. Actualización de la misión, objetivos completados el 8 de julio. Muy bien, solo queda uno más. Dijo Lingu mientras miraba la ventana del mapa. Aquí notó que la topografía del mapa había cambiado ligeramente. Era como si lo estuviera mirando desde arriba. ¿Por qué es un poco diferente ahora? Lingu pensó en voz alta y luego se dio cuenta. Espera, ¿es por mi talla? ¿Cuánto aumenté de talla ahora? Se preguntó Lingu mientras comenzaba a moverse. Lingu había estado en una postura enroscada todo este tiempo e incluso entonces sus ojos estaban a una altura de unos 4 metros, lo cual era bastante alto. Se desenroscó y descubrió que ahora tenía 10 metros de largo. Su grosor también había aumentado respecto a antes y ahora tenía unos 15 centímetros de grosor. Oh, muchacho, ahora soy grande. Pero esto tal vez sea demasiado grande. Me pregunto si puedo reducir mi tamaño ahora que mis habilidades han aumentado en competencia. Lingu declaró en tono asombrado. Sistema, muéstrame los cambios que hay ahora que mis habilidades innatas han aumentado en competencia. Ordenó Lingu. Timbre. Habilidad innata, manipulación de la radiación. Grado de habilidad, menor. Competencia, principiante. Descripción, la habilidad manipulación de radiación permite al anfitrión controlar y manipular pequeñas cantidades de radiación. El anfitrión puede controlar partículas radiactivas para influir en otros objetos y elementos. El anfitrión puede usarlo para calentar objetos, corroerlos y descomponerlos. El anfitrión también puede sentir la radiación ambiental en el entorno y percibirla. Nota, con el grado de habilidad y competencia actual del anfitrión, el anfitrión puede calentar suficientemente algunos elementos y tiene percepción térmica. Actualice la habilidad para obtener mejores efectos. Habilidad innata, manipulación celular. Grado de habilidad, menor. Competencia, intermedia. Descripción, el anfitrión tiene control sobre sus células y puede hacer que obedezcan sus órdenes. El huésped puede transformarlos en diferentes partes y órganos, lo que le permite hacerlos proliferar y replicarlos a voluntad. El huésped puede regenerar heridas y curar heridas. Nota, con el grado de habilidad y competencia actual del anfitrión,
el anfitrión puede controlar libremente el tamaño de su cuerpo hasta un límite de 5 veces, es decir, puede encoger su cuerpo 5 veces y de manera similar alargarlo 5 veces. Si bien el anfitrión aún puede regenerar sus heridas usando la ayuda del sistema, la regeneración realizada por esta habilidad no tiene costo, excepto la propia energía vital del anfitrión. Al alcanzar la siguiente etapa de competencia, se desbloqueará la capacidad de regeneración. Habilidad innata, cristalización celular. Grado de habilidad, excelente. Competencia, intermedia. Descripción, la habilidad de cristalización celular permite al huésped cambiar la estructura de las células del huésped a una forma cristalina inorgánica. El huésped también puede revertir sus células a la forma orgánica si así lo decide. El cuerpo del huésped funciona normalmente en forma cristalina y tiene mayores defensas. El huésped es resistente a elementos externos como el calor y el frío en esta forma. La forma cristalina del huésped también es naturalmente radiactiva y convertirá el entorno en el que vive en radiactivo. Revertir a la forma orgánica devolverá las capacidades de reproducción anteriores del huésped. La capacidad del anfitrión para canalizar el y espiritual hacia la forma cristalina aumenta y tendrá un efecto más fuerte que su forma orgánica. Nota, con la competencia actual del anfitrión, puede hacer todo lo que se menciona en la descripción. Actualizar el grado de habilidades resultará en la adición de nuevas habilidades y se mejorará la descripción de las habilidades. Ling Wu estaba aún más feliz al ver los cambios en las descripciones de las habilidades y contempló cuidadosamente sus usos. Algunas ideas ya estaban apareciendo en su mente después de leer los cambios. Puedo pensar más en esto después de completar la misión, de todos modos estoy cerca de su final. Ling Wu calculó. Dicho esto, decidió seguir adelante. El octavo y último objetivo de la misión estaba hacia el sur. Estaba ubicado mucho más allá del cráter del que había emergido Ling Wu y parecía estar a la distancia más alejada de su ubicación. También era el lugar donde había visto esas luces parpadeantes en su visión térmica. Ling Wu siguió la navegación y vio que el camino que mostraba era bastante largo y sinuoso en lugar del sencillo que podía tomar frente a él. Sistema, ¿por qué el camino es así? No parece haber nada que obstruya el camino por lo que puedo ver. Preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta, hay charcos de lava ocultos debajo de la superficie del suelo. Estas piscinas han quedado ocultas debido a la capa enfriada de lava en la superficie. No es seguro atravesarlos, por lo que el sistema decidió esta ruta. Después de leer la respuesta del sistema, Ling Wu no se sintió satisfecho. Mi nuevo físico y mi mayor dominio de la habilidad innata de cristalización celular no me hacen resistente al calor y al frío. Ya debería poder cruzarlo sin problemas. Si me meto en algún problema, simplemente cambiaré el camino que estoy tomando. Pensó Ling Wu. Habiendo determinado que no iba a seguir la ruta indicada, decidió comenzar a avanzar hacia ella. A Ling Wu le tomó casi una hora llegar al punto donde comenzaba la supuesta zona de peligro. Fue en este lugar desde donde la ruta del sistema divergió y lo llevó a un camino diferente evitando este lugar. Justo cuando Ling Wu estaba a punto de dar el siguiente paso, una advertencia sonó en su cabeza. Timbre. Advertencia, se recomienda al anfitrión cambiar su ruta y no continuar. Hacerlo podría provocar lesiones corporales y posible muerte. Capítulo 43. Oh, cálmate. Mi físico debería poder resistirlo, ¿no? Ling Wu respondió, pero nunca esperó recibir una respuesta directamente. Timbre. Advertencia, si bien el anfitrión puede resistir la temperatura de la lava, esto es solo si el anfitrión está en la superficie. Si el huésped se hundiera en él, no podría volver a subir debido a la densidad de la lava. El anfitrión podrá sobrevivir temporalmente en el fondo del estanque de lava, pero después de un tiempo, su cuerpo comenzará a romperse. Sugerencia, cambiar la ruta y seguir la navegación del sistema. La mandíbula de Ling Wu quedó abierta después de leer la advertencia del sistema y estaba asustado, por decirlo menos. ¡Santo cielo! Estaba potencialmente cerca de morir. Bien, le pregunté al sistema en voz alta de esta manera o puede que haya estado durmiendo con los peces de lava si existen. Dijo Ling Wu con tono aliviado. Luego, sabiamente, decidió seguir la ruta indicada por el sistema y caminó por ella. Si hubiera elegido cruzar la zona peligrosa directamente, apenas le habría llevado 10 minutos cruzarla por completo. Pero ahora que estaba tomando la ruta larga y sinuosa sugerida por el sistema, Ling Wu tardó 2 horas. La ruta que le dio el sistema le hizo cruzar gran parte del terreno vacío. Aunque fue largo, todavía era seguro y no encontró nada que pudiera haberlo puesto en peligro de muerte como antes. 2 horas más tarde, Ling Wu había llegado al objetivo final de la misión, que no era otro que otra roca.
¿Hay otro de esos cristales en esto también? Se preguntó Lingu antes de acercarse a la roca. Esta roca tenía apenas 1 metro de alto y 60 centímetros de ancho. Parecía que se había quemado y tenía algunas partes desconchadas. Parece que cayó del cielo junto con los otros meteoros, aunque me pregunto cuántos hay en total. Lingu pensó para sí mismo. Lingu miró la roca por un momento y luego a su cuerpo recién agrandado. Veamos la diferencia, murmuró Lingu. Lingu extendió su cola y la envolvió alrededor de la roca un par de veces. Luego empezó a apretar tan fuerte como pudo. Grieta. No menos de 2 segundos después, se escuchó un crujido cuando la roca se rompió. Lingu soltó la roca y la vio dividirse en algunos pedazos, revelando el pequeño cristal escondido en su interior. Este cristal era el más pequeño que había visto hasta ahora y tenía aproximadamente el tamaño de una palma. Oh, es mucho más pequeño de lo que esperaba. Lingu murmuró para sí mismo mientras se metía el cristal en la boca. Pero al comerlo se sorprendió. A diferencia de antes, cuando había absorbido los cristales usando su cuerpo, había intentado comérselo y cuando el cristal tocó el interior de su boca, inmediatamente se convirtió en líquido y fue absorbido por su cuerpo. ¿Esto es dulce porque es dulce? ¿No tengo papilas gustativas en esta forma? Lingu murmuró confundido. Pero pronto se olvidó de esto cuando su cuerpo comenzó a asimilar la línea de sangre del cristal que acababa de comer. Lingu se estaba preparando para que sucediera algo como cuando absorbió los cristales antes, pero no pasó nada. ¿Eso es todo? Lingu dijo en tono sorprendido mientras revisaba su cuerpo en busca de cambios. Timbre. Misión completada, escanea y obtén los 8 objetos marcados. Recompensa obtenida, actualización de bancos de datos. Lingu revisó la ventana de datos de su host en busca de algo nuevo, pero se sorprendió al ver que no había cambios. ¿Qué? ¿Debería haber al menos algunos cambios? Pensó Lingu. Sistema, ¿por qué no hay cambios después de absorber el cristal? Preguntó Lingu. Timbre. Respuesta, los rastros de línea de sangre en el cristal no fueron suficientes para que el anfitrión tuviera algún cambio, ya que la muestra de línea de sangre que el anfitrión obtuvo previamente era bastante grande. Una muestra tan pequeña no podría ayudar a albergar mucho y solo puede acumularse. Sugerencia, el sistema sugiere que el anfitrión puede intentar encontrar la bestia original de la que proviene la cáscara. Según los bancos de datos actualizados, el sistema puede asegurar al anfitrión que obtendrá enormes beneficios si mata a la bestia y la consume. ¿Qué? ¿Cómo se supone que voy a cazar a la bestia cuando ni siquiera sé dónde está? Sin mencionar que es mucho más fuerte que yo. Me tomará un tiempo antes de que pueda estar calificado para pensar en eso. Dijo Lingu, sintiéndose un poco abrumado. Timbre. Misión emitida, caza y consume la bestia del linaje original. Duración de la misión, indeterminada. Recompensas de la misión, progreso de línea de sangre, progresión de habilidades, progresión de cultivo. Supongo que esto es mejor. Puedo hacerlo más tarde o cuando tenga la oportunidad de completar la misión, al menos no hay obligación. Lingu pensó para sí mismo. Su atención volvió a la ventana de datos del host, más precisamente al y espiritual almacenado que tenía. Supongo que es hora de pasar al siguiente nivel. Lingu pronunció con entusiasmo. Pero primero necesito encontrar un lugar más seguro. Esto está al borde de la zona devastada y quizás otros puedan venir aquí. Estuve a salvo en el área central, pero esto puede ser riesgoso. Lingu pensó con preocupación. Pensó un momento en cuál sería un lugar seguro, antes de darse cuenta. Oh, estúpido de mí, puedo simplemente cavar en el suelo. Lingu murmuró en tono autocrítico. Luego bajó la cabeza y comenzó a cavar en el suelo. Con su cuerpo más fuerte y más grande, le resultó mucho más fácil cavar ya que el suelo, una vez duro, se desmoronó bajo su fuerza. Lingu siguió cavando durante unos 10 minutos y solo se detuvo cuando pensó que la profundidad actual era lo suficientemente segura. Ahora, hagamos que este lugar sea un poco cómodo. Capítulo 44. En este momento, el túnel que Lingu había cavado era apenas del tamaño de su cuerpo. Esto llevó a que solo pudiera moverse hacia arriba o hacia abajo con poco espacio para moverse hacia los lados. Intentemos hacer una pausa, no sé qué tan compacta está la tierra aquí. Si hay algunas bolsas vacías o menos densas, debería ser fácil hacer suficiente espacio sin que yo tenga que empujar la tierra hacia afuera. Lingu murmuró para sí mismo. Así comenzó a empujar la tierra con su cuerpo y pudo expandirla hasta aproximadamente 3 veces el grosor de su cuerpo. Pero después de eso, no pudo hacer nada aunque lo intentara. El suelo se había vuelto demasiado compacto para poder moverse.
Supongo que esto es todo lo que puedo hacer. Ahora bien, debería intentar encogerme para tener aún más área, dijo Lin Wu antes de activar la habilidad innata de manipulación celular. Sin embargo, tan pronto como lo hizo, sintió una sensación similar a la asfixia. Era como si lo estuvieran metiendo en una camisa ajustada o algo así. Maldita sea, no esperaba que fuera así. Lin Wu maldijo, pero no se detuvo y continuó haciéndolo. Lin Wu redujo su tamaño a aproximadamente un 50% menos que su tamaño original y se detuvo, ya que la sensación de asfixia estaba más allá de lo que podía soportar. Uh. 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 Lin Wu respiró con dificultad mientras descansaba un poco. Se movió un poco y descubrió que era mucho más fácil que antes. Esto debería ser suficiente por ahora. Lin Wu pensó para sí mismo antes de abrir la ventana de datos del host. Timbre. Nombre del anfitrión, Lin Wu. Edad, 2 años, 3 meses, 20 días. Vida útil, 150 años. Especies huéspedes, gusano esmeralda de ojos carmesí. Cultivo del anfitrión, etapa intermedia del reino de refinación de I. Guión y espiritual requerido para actualizar igual a 0000-3000 unidades. Almacenamiento QI, 9628 unidades, quiz. Linaje de sangre, 1, gusano esmeralda de ojos carmesí, fabricado por sistema. 2, desconocido, más 2. Técnicas de cultivo, ninguna. Habilidades de QI, 1, amplificación de I, menor. Habilidades innatas, 1, manipulación de radiación, menor, competencia, principiante. 2, manipulación celular, menor, competencia, intermedia. 3, cristalización celular, excelente, competencia, intermedia. Inventario, lanza rota, placa de metal rota, caparazón de bestia, fragmento, ropa interior de mujer rosa, daga. Núcleo de la bestia, no formado. Almacenamiento de energía vital, 7250 unidades. Almacenamiento de energía del sistema, 7542 unidades. Datos de linaje sin procesar recopilados. 1, ratón de hierba común. 2, jabalí pisoteador de rocas. 3, humano. 4, desconocido más 2. 5, bug coronado de ceniza. Lin Wu miró el almacenamiento de I y vio que tenía más que suficiente y espiritual para la siguiente actualización, por lo que decidió iniciarlo de inmediato. Sistema, mejora mi cultivo a la siguiente etapa. Ordenó Lin Wu. Timbre. Actualización, consumir 3000 unidades de I espiritual, quiz, para mejorar el cultivo del anfitrión a la última etapa del reino de refinamiento de I. Espere pacientemente. Tan pronto como sonó la notificación, Lin Wu pudo sentir el cambio en su cuerpo. Podía sentir el I espiritual apareciendo de la nada y entrando en sus meridianos. Continuó siendo absorbido por ellos y comenzó a saturarlos. Lin Wu comenzó a sentirse un poco hinchado a medida que el proceso se hacía cada vez más rápido, hasta que se volvió un poco doloroso. Lin Wu apretó los dientes y aguantó, esperando a que se completara el proceso. Su espera duró otros 10 minutos mientras el dolor seguía intensificándose. Al final, el dolor se había vuelto como si alguien estuviera tratando de romper su cuerpo. Pero este nivel de dolor duró solo un momento antes de que apareciera la notificación. Timbre. Actualización completa, el cultivo del anfitrión se elevó exitosamente a la última etapa del reino de refinamiento de I. Notificación, se ha desbloqueado el I espiritual líquido. Notificación, los datos del host han sido actualizados. Lin Wu podía sentir el I espiritual recorrerlo y se sentía más poderoso que nunca. También podía sentir algo diferente circulando dentro de sus meridianos. Era como una voluta de I espiritual pero más densa. ¿Es ese el espíritu líquido y del que habló ese sistema?, murmuró Lin Wu. Lin Wu se concentró dentro de él y pudo sentir la gota líquida de I espiritual respondiendo a su llamada. Pero justo cuando estaba a punto de controlarlo, sonó una advertencia. Timbre. Advertencia, el anfitrión no debe agotar la última gota de I espiritual líquido o el anfitrión regresará a la etapa de cultivo anterior. Sugerencia, el anfitrión debe refinar las briznas de I espiritual en el I espiritual licuado lo antes posible. Hacerlo reducirá el riesgo de que el cultivo del huésped retroceda. Diablos, eso estuvo cerca. Casi cometí un gran error, maldijo Lin Wu con alivio. Uf. Será mejor que haga lo que sugirió el sistema. Aunque primero debería conocer más sobre el I espiritual líquido. Pensó Lin Wu. Sistema, ¿qué es el I espiritual líquido y en qué se diferencia de los fuegos fatuos?
Preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta: el y espiritual líquido es una forma refinada superior de las brisnas de y espiritual y es aproximadamente 10 veces más potente. El y espiritual líquido es el sello distintivo de un cultivador del reino de refinamiento del y en etapa avanzada, ya que es necesario que un cultivador refine al menos una sola gota para poder entrar verdaderamente en esa etapa. Desde la última etapa del reino de refinamiento de I, el cultivador solo puede mejorar su cultivo con I espiritual líquido, pero las brisnas de I espiritual aún se pueden utilizar para uso regular. La tasa de conversión de I espiritual para el anfitrión es una 10, es decir, 10 volutas de I espiritual se pueden convertir y refinar en una gota de I espiritual líquido. También se puede hacer lo contrario. Después de leer la explicación del sistema, Ling Wu quedó un poco asombrado. Antes pensaba que tenía mucho I espiritual, pero ahora que había entrado el factor de refinamiento, ese mismo I espiritual se volvió mucho menor que antes. Suspiro. Bueno, parece que solo tengo que apretar los dientes y asumir los costos. Dijo Ling Wu en un tono impotente. Muy bien sistema, refina y convierte todas mis brisnas de I espiritual en líquido. Ling Wu ordenó con determinación. Capítulo 45. Después de ordenar al sistema que iniciara el proceso, Ling Wu sintió que un extraño vacío lo llenaba. Le costaba comprenderlo, pero era como si una parte de él hubiera desaparecido. Si pudiera compararlo con algo, podría decir que era similar a que le afeitaran el pelo de la cabeza. Pero este sentimiento pronto empezó a desvanecerse. En su lugar, ahora había un sentimiento de satisfacción similar al que se siente después de una buena comida. La sensación duró unos minutos, después de los cuales finalmente terminó y Ling Wu pudo sentir el denso y espiritual en sus meridianos. Ya no había mechones en él, sino solo gotas líquidas de y espiritual en ellos. Su cantidad era mucho menor que antes, pero el poder que exudaban era mucho más fuerte. No solo se sintió como un cambio cuantitativo, sino también cualitativo. Esto se siente bien, murmuró Ling Wu mientras estiraba su cuerpo. Echó un vistazo a su cuerpo pero descubrió que estaba igual que antes. Al menos no se podían percibir cambios físicos directamente. El tamaño de su cuerpo también era el mismo que antes, pero Ling Wu no podía decir si era porque estaba encogido. Echemos un vistazo a los requisitos de la siguiente etapa. Pensó Ling Wu. Sistema, muéstrame los datos del host. Ordenó Ling Wu. Timbre. Nombre del anfitrión, Ling Wu. Edad, 2 años, 3 meses, 21 días. Vida útil, 150 años. Especies huéspedes, gusano esmeralda de ojos carmesí. Cultivo del anfitrión, etapa tardía del reino de refinación de I. Guión y espiritual necesario para mejorar igual a 0000-1500 unidades y espiritual líquido. Almacenamiento QI, 6628 unidades, quiz. Linaje de sangre, 1, gusano esmeralda de ojos carmesí, fabricado por sistema. 2, desconocido más 2. Técnicas de cultivo, ninguna. Habilidades de QI, 1, amplificación de I, menor. Habilidades innatas, 1, manipulación de radiación, menor, competencia, principiante. 2, manipulación celular, menor, competencia, intermedia. 3, cristalización celular, excelente, competencia, intermedia. Inventario, lanza rota, placa de metal rota, caparazón de bestia, fragmento, ropa interior de mujer rosa, daga. Núcleo de la bestia, no formado. Almacenamiento de energía vital, 7250 unidades. Almacenamiento de energía del sistema, 7542 unidades. Datos de linaje sin procesar recopilados. 1, ratón de hierba común. 2, jabalí pisoteador de rocas. 3, humano. 4, desconocido más 2. 5, bug coronado de ceniza. Ling Wu miró el y espiritual almacenado y estaba un poco confundido. Sistema, ¿el almacenamiento de y espiritual no se convirtió a forma líquida? Preguntó Ling Wu. Timbre. Respuesta, el sistema convirtió el y espiritual del propio anfitrión que estaba en forma de mechones en forma líquida. El y espiritual almacenado en el almacenamiento del sistema se puede convertir libremente, por lo que no había una necesidad específica de hacerlo. Si los anfitriones lo desean, el sistema puede cambiar la unidad predeterminada a I de espíritu líquido. Sí, eso sería bueno. Haz que el I de espíritu líquido sea el predeterminado, ya que de todos modos lo necesitaré ahora. Ordenó Ling Wu. Timbre. Se ha cambiado la unidad predeterminada para el I espiritual.
Almacenamiento actual de y espiritual, 662,8 unidades, y espiritual líquido. Lingua sintió con la cabeza en reconocimiento y echó otro vistazo a los requisitos para la siguiente etapa. Necesito un poco más del doble de la cantidad que tengo ahora. Tomará algún tiempo conseguirlo y la siguiente etapa probablemente llevará aún más tiempo. Pensó Lingua. Suspiro. Parece que tengo que volver a cazar bestias otra vez. De todos modos, no tengo nada que pueda hacer en esta región. No es como si hubiera algo vivo aquí para cazar. Lingua murmuró para sí mismo. Lingua comenzó a agrandarse hasta alcanzar su tamaño normal para poder salir de la casa segura subterránea que acababa de construir. A diferencia de la última vez, no hubo ninguna sensación de asfixia por la que Lingua tuviera que pasar y se sintió más como si se estuviera quitando ropa de pelea ajustada, como ese par de jeans ajustados que tenía en su vida pasada. Uf. Esto es mucho más cómodo. Lingua pronunció con placer. Luego giró la cabeza hacia el túnel que lo llevaba hasta aquí y comenzó a subir de nuevo. No tardó mucho en salir, ya que no tuvo que mover tierra. Al salir del agujero, Lingua miró a su alrededor y se preguntó a dónde debería ir a continuación. La misión me dice que obtenga muestras de linaje, pero no sé dónde podrían estar más. En cuanto a la segunda misión, es aún más difícil. Cazar una bestia tan fuerte no es una broma y probablemente requerirá mucha preparación de mi parte. Y eso es si lo encuentro. Lingua pensó para sí mismo. Justo cuando estaba pensando en su siguiente línea de acción, sonó una alarma. Alarma. Advertencia, objetivos altamente peligrosos acercándose al anfitrión. Se sugiere al anfitrión que se esconda. Por un segundo, Lingua no respondió porque estaba congelado por el shock. Luego comenzó a correr mientras le gritaba al sistema. Sistema, ¿cuántos hay? ¿Cuáles son sus niveles de cultivo y qué tan rápido llegarán aquí? Lingua se apresuró a preguntar. Timbre. Respuesta, hay 15 objetivos humanos que se acercan a la ubicación del anfitrión, sus cultivos son variados, pero el más bajo entre ellos está en la etapa inicial de la condensación del núcleo, el octavo en la etapa media del reino de la condensación del núcleo, 5 en la etapa tardía del reino de condensación del núcleo. Mientras que el más alto está en la etapa máxima del reino de condensación del núcleo. En cuanto a su hora de llegada, llegarán al anfitrión en 60, 59, 57. Una ventana que mostraba un temporizador ahora flotaba frente a Lingua junto con la respuesta que el sistema acababa de decirle. Oh, ya terminé y maldita sea, no tan rápido. Tengo que pensar en algo, rápido. Definitivamente me capturarán o me matarán si me ven, no puedo morir tan rápido. Apenas he vivido en esta vida por unos meses, al menos el tiempo que realmente estuve despierto. Dijo Lingua con frustración. Justo cuando Lingua se revolcaba en el miedo y la desesperación, se le ocurrió una idea. Y apretó los dientes. No tengo otra opción, esto funcionará o simplemente moriré. Dijo Lingua con determinación. Y con esta idea en mente, Lingua activó la habilidad innata de manipulación celular y comenzó a encogerse. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 46. Lingua originalmente había pensado en cavar y esconderse de esa manera. Pero después de aprender del sistema antes que los cultivadores del reino de condensación del núcleo pueden usar el sentido espiritual para observar cosas con facilidad, incluso cosas que están escondidas dentro del suelo o rocas, supo que sería una mala idea. Definitivamente verían el agujero que quedaría al cavar y también tomaría algo de tiempo para llegar a cierta profundidad. Teniendo en cuenta su tamaño actual, incluso si se encogiera antes de excavar, le llevaría un tiempo que no tenía. Su velocidad también parecía bastante grande y sabía que tenía que actuar rápido. Había pocas razones por las que alguien como los cultivadores del reino de la condensación central vendrían a un área peligrosa como esta, y Lingua ya conocía a uno de ellos por los recuerdos del medio esqueleto que se había comido. Lingua comenzó a encogerse a un ritmo rápido y comenzó a usar tanto y espiritual como pudo a la vez para acelerar el proceso. Antes le había tomado un tiempo reducirse a la mitad de su tamaño completo, y no tenía ese tiempo en este momento. La sensación de asfixia todavía estaba allí, y era incluso peor que antes debido a la velocidad a la que Lingua se estaba reduciendo. Maldita sea. Solo un poco más, rápido, rápido. Lingua apretó los dientes de dolor. Finalmente, había alcanzado el tamaño más pequeño que le era posible en este momento y además en menos de 30 segundos. Pero Lingua también estuvo a punto de desmayarse debido al dolor y apenas aguantaba. Miró el mostrador y salió del desmayo. 25, 24, 23. El conteo estaba bajando rápidamente y Lingua podía incluso escuchar débilmente el sonido del viento rompiendo desde la distancia.
Era evidente que los 15 cultivadores del reino de la condensación central volaban hacia él. Esperemos que esto funcione o estoy muerto, pensó Ling Wu para sí mismo. Luego activó la habilidad innata de cristalización celular junto con la manipulación celular y comenzó a cambiar la forma de su cuerpo. En este momento, Ling Wu medía unos 2 metros de largo y un poco menos de 2 pulgadas de grosor. Ling Wu insertó el extremo de su cola en el suelo y ahora estaba cambiando los segmentos de su cuerpo para cambiar y convertirse en una forma ligeramente alargada respecto a la circular anterior. Los segmentos se crearon de esa manera para que Ling Wu pudiera moverse con flexibilidad, pero ahora estaba haciendo algo que resultaría en una acción opuesta. De las uniones de sus segmentos surgieron pequeñas protuberancias que se entrelazaron entre sí. Esto llevó a que su cuerpo se volviera rígido como una vara. Su cuerpo se puso erguido, como si fuera una asta de bandera plantada en el suelo. La ventana del cronómetro ahora parpadeaba en rojo y los números habían llegado a los 2 últimos dígitos. 1098. Solo un poco más, pensó Ling Wu con dolor. Ling Wu había realizado algunas modificaciones extensas en su cuerpo, lo que habría sido imposible si no fuera por las mejoras en los niveles de competencia de las habilidades innatas provocadas por el consumo de muestras de linaje. Ling Wu ahora se centró en la última parte de su cuerpo, que era la cabeza. Comenzó a alargarlo mientras reducía su ancho. Luego extendió 2 púas afiladas desde la base de su cabeza que estaban exactamente en lados opuestos. Su cabeza siguió haciéndose más estrecha hasta que empezó a parecerse a la hoja de una lanza. Y justo en el momento en que Ling Wu hizo esto, el cronómetro llegó a su fin. 3210. Advertencia: objetivos peligrosos a la vista. La advertencia final resonó en la mente de Ling Wu mientras se tambaleaba por el dolor. Aunque había completado el proceso que había iniciado, el peligro aún no había terminado. Su supervivencia ahora dependía de si su disfraz era lo suficientemente bueno o no. ¡Uf! El sonido de un viento fuerte vino detrás de Ling Wu mientras miraba en esa dirección. Podía ver las 15 siluetas que habían aparecido en el horizonte. Todos estaban vestidos con túnicas que parecían lujosas e impecables. No parecen ser de la corte real del reino Ling, sus ropas son diferentes a las que recuerdan. ¿Quiénes son entonces? ¿Alguna otra organización o quizás simplemente un grupo de lugareños? Se preguntó Ling Wu. Ling Wu vio a uno de los cultivadores apuntando hacia él y hablando con el hombre que estaba al frente. El hombre parecía haber aceptado todo lo que había dicho y se acercó a él. Finalmente, el séquito de los 15 cultivadores aterrizó frente a Ling Wu en su forma modificada. Mira, el joven maestro Zhirong. El hombre que había señalado a Ling Wu antes habló. Oh. Bei Wen, tenías razón, parece un tesoro, ¿verdad? Respondió el hombre al que se dirigió como Zhirong. El hombre estaba a punto de avanzar cuando de repente otro de los hombres gritó. Joven maestro Zhirong, espera. No es seguro. No sabemos si es peligroso o no. Advirtió el hombre. Al escuchar la advertencia del hombre, la persona llamada Zhirong se detuvo en seco. Tienes razón. Esta es un área prohibida, deberíamos ser un poco más cautelosos, quién sabe qué peligros se esconden y dónde. El joven maestro Zhirong dijo, Jedi, ve y revisa esa lanza. Él ordenó. Como usted ordene, joven maestro. Dijo el hombre llamado Jedi mientras se golpeaba el pecho con el puño. Luego avanzó y escaneó a Ling Wu con su sentido espiritual. Timbre. Advertencia: el anfitrión está siendo sondeado por un sentido espiritual hostil enmascarando la fluctuación del I espiritual como medidas defensivas. El anfitrión no podrá utilizar el I espiritual en este estado. ¿Qué? ¿También existe una característica como esta? Ling Wu dijo internamente. Vaya, frío. Ling Wu gritó en su mente al sentir los dedos fríos del hombre envueltos repentinamente alrededor de su cuerpo. Capítulo 47. Jedi estaba confundido al intentar comprobar la extraña lanza que acababan de encontrar. Su sentido espiritual no podía penetrarlo y era como si hubiera un muro de acero impenetrable frente a él. Nunca antes se había encontrado con algo así, pero sabía que había ciertas cosas que podían hacer esto. Pero las cosas que podían hacer esto estaban mucho más allá de sus capacidades. Eran tesoros y materiales destinados a cultivadores de nivel superior. Jedi incluso tuvo la fortuna de observar un arma espiritual de nivel máximo una vez antes. Pero fue capaz de escanear incluso eso con su sentido espiritual, lo que solo hizo que esto fuera un enigma mayor para él. Aún así, no quería decirle nada al joven maestro antes de saber con certeza de qué se trataba. Por eso decidió continuar y tocar la lanza de aspecto único. Extendió la mano y envolvió los dedos alrededor del asta de la lanza. Tan pronto como lo tocó, una imagen apareció en su mente por un momento.
La imagen estaba borrosa y parecía escondida detrás de una niebla. No podía decir qué tipo de criatura era, pero sabía que era enorme. Tan grande que él mismo parecía del tamaño de una hormiga. Los ojos rojo carmesí que tenían un contorno violáceo miraron desde detrás de esa niebla y miraron a Jedi. Por un momento allí, el terror absoluto llenó su ser y un sudor frío apareció en su espalda. Pero en el instante siguiente, todo desapareció, y era como si lo hubiera imaginado todo, pero Jedi sabía que no era así. ¿Qué fue eso? ¿Esa criatura asustó a mi línea de sangre?, pensó Jedi. El joven maestro Sirond no le ordenó a Jedi que revisara la lanza simplemente al azar, sino que fue debido a sus habilidades de investigación únicas que tenía. Estas habilidades solo se complementaron con el linaje que había asimilado. Jedi había asimilado el linaje de una bestia espiritual llamada musaraña rastreadora de verdad. Si bien esta bestia no tenía una fuerte habilidad ofensiva, su habilidad de línea de sangre era bastante útil. La capacidad de línea de sangre que tenía la musaraña rastreadora de la verdad era capaz de sentir y detectar amenazas además de poder evaluar elementos. Esta fue la razón por la cual el joven maestro Sirond lo había elegido. Aunque esto no significaba que Jedi fuera débil. No, más bien era uno de los cultivadores más fuertes de este grupo, ya que se encontraba en la última etapa del reino de condensación del núcleo, justo debajo del propio joven maestro Sirond. Ciertamente no se trata de una lanza común. No puedo decir el origen de su artesanía, es como si estuviera hecho de una sola pieza de gema esmeralda. Este cuerpo verde cristalino está completamente en una sola pieza, no hay partes ni componentes adicionales. Jedi analizó. Los demás notaron el cambio de expresión de Jedi y algunos de ellos se pusieron un poco tensos. Se preguntaron qué había descubierto y estaban expectantes. En sus miradas, lo que estaba frente a él era obviamente un tesoro, pero no sabían si había algún peligro escondido en él. ¿Cuál es el problema, Jedi?, preguntó el joven maestro Sirond. Jedi tenía una expresión compleja en su rostro cuando escuchó las palabras del joven maestro apuntalamiento. No lo sé todavía, por favor espera un poco. Jedi respondió en tono serio. El joven maestro Sirond vio la expresión del rostro de Jedi y su tono de voz, lo que lo puso aprensivo. Sirond conocía las habilidades de Jedi, y esa era la razón por la que lo había incluido en el grupo. Le había llevado mucho tiempo obtener la aprobación para una expedición como esta y quería estar seguro de tener con él al tipo adecuado de personas. Sirond no quería tener ningún incidente desafortunado, por lo que se aseguró de que el equipo tuviera personas que pudieran manejar la mayoría, si no todas, las situaciones. Eligió a sus compañeros de manera que su equipo estuviera equilibrado en todos los aspectos, como ataque, defensa y reconocimiento. Para las expediciones, uno de los aspectos más importantes era tener capacidades de investigación y de inteligencia. Por esta misma razón, eligió a Jedi y confió en él. Habiendo agarrado el eje de la lanza de cristal verde, Jedi intentó levantarla solo para encontrarla atrapada en el suelo. Puso su otra mano sobre él y lo levantó, pero al hacerlo no hubo resultado. ¿Qué? ¿Está adherido a algo en el suelo?, se preguntó Jedi mientras escaneaba el suelo con su sentido espiritual, solo para descubrir que la lanza no estaba unida a nada y simplemente estaba atrapada allí. Jedi vertió y espiritual en sus brazos y amplificó su fuerza. Luego, con un gruñido, sacó la lanza. Vaya, esto es pesado, dijo Jedi con sorpresa. Mientras Jedi decía esto, Lin Wu estaba pensando en algo más en su mente. No, mierda, Sherlock, comprimí mi tamaño a esta forma más pequeña. ¿De verdad pensaste que sería liviano?, Lin Wu dijo en su mente, pero no se atrevió a pronunciarlo en voz alta. El propio Lin Wu en realidad no sabía cuánto pesaba, ya que no había nada que lo mencionara en los datos del anfitrión. ¿Un sistema? ¿Cuánto peso realmente en mi tamaño completo?, Lin Wu cuestionó en su mente. Timbre. Respuesta: la hostia pesa aproximadamente 2568,21 kilogramos. ¿Qué? Lin Wu tartamudeó. La hostia pesa aproximadamente 2.568,21 kilogramos. El sistema repitió. ¿Qué diablos? Soy casi tan pesado como un elefante, dijo Lin Wu con sorpresa. Lin Wu sabía que pesaba mucho al ver su tamaño, pero no esperaba que él mismo pesara tanto. Había pensado que pesaba unos cientos de kilogramos, pero no tenía forma de estimarlo. Además, su tamaño había cambiado varias veces en los últimos días y por eso su percepción estaba un poco sesgada. Capítulo 48. Jedi levantó la lanza y miró su diseño de cerca, tratando de vincularla con cualquiera de los refinadores de armas espirituales o técnicas de refinamiento.
Vio las protuberancias entrelazadas que estaban colocadas uniformemente, los dos picos que estaban debajo de la hoja de la lanza y la hoja de la lanza misma. Aunque la característica que más llamó su atención fueron las dos luces rojas brillantes que estaban presentes en la base de la hoja de la lanza. Eran de color rojo carmesí e incluso podía verlos parpadear de vez en cuando. Jedi estaba bastante intrigado por esto, ya que nunca antes había visto algo como esto. Sin embargo, había oído hablar de ciertos refinadores de armas que podían hacer algo como esto, aunque no sabía qué función realizaban estas dos luces. Un ejemplo exquisito de arma, elogió Jedi mientras se giraba para enfrentar al joven maestro Sirong. Caminó hacia él y se detuvo a poca distancia de él. ¿Está todo bien ahora?, cuestionó Sirong. Sí, joven maestro Sirong. Aunque no puedo evaluar esta lanza ni puedo decir su origen, puedo decir con certeza que es un arma fuerte. Mi sentido espiritual tampoco puede penetrarla. El peso del arma es muy pesado. Tanto es así que tengo que usar el espiritual para amplificar mi fuerza. Creo que esta lanza quizás fue hecha para alguien que recorrió el camino del refinamiento corporal. De lo contrario, el uso de un arma tan pesada agotaría y desperdiciaría una gran cantidad de espiritual de un cultivador normal. Aunque no es que un cultivador normal no pueda usarlo, solo que tendrían que tener cuidado con sus reservas, respondió Jedi mientras extendía la lanza en su mano. El inicio de la expedición va muy bien. Apenas unos kilómetros después ya hemos encontrado un tesoro. Tenía razón, esos cultivadores de la corte real definitivamente estaban ocultando algo y probablemente obtuvieron muchos beneficios de aquí. Si esta lanza quedó atrás como un pedazo de basura, entonces, ¿qué tipo de tesoro pudieron obtener? Sirong pensó profundamente. Sirong miraba atentamente la lanza de cristal y extendió sus manos para recibirla. Aunque ya le habían advertido que la lanza era pesada, cuando la sostuvo en la mano descubrió exactamente qué tan pesada era. Sin embargo, a diferencia de Jedi, pudo sostener la lanza con una sola mano. La fuerza del joven maestro Sirong es impresionante. Uno de los hombres habló en tono halagador y algunos más se unieron. Pero Sirong no le prestó atención, sino que se centró en la lanza misma. Mientras tanto, Lin Wu estaba sudando a mares en su mente. No sabía por cuánto tiempo su disfraz funcionaría o si siquiera estaba funcionando. Por lo que sabía, tal vez estas personas simplemente pretendían creer en su disfraz y estaban esperando que revelara algunos secretos. Pero de repente, Lin Wu sintió una oleada de yi espiritual. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, Lin Wu exclamó en su mente. Timbre. Notificación, se detectó canal de yi espiritual, absorber. ¿Qué quieres decir con sistema? Lin Wu cuestionó en tono confundido. Aunque también podía sentir el yi espiritual, no sabía de dónde venía. Con su control del yi espiritual restringido por el sistema, realmente no podía percibirlo correctamente. Incluso con sus ojos, solo podía ver a la persona llamada joven maestro Sirong abrazándolo y mirándolo fijamente. Timbre. Respuesta, el sistema ha detectado un canal de yi espiritual que parece haber sido abierto por la persona que actualmente sostiene el anfitrión. Según el análisis del sistema, el hombre llamado Sirong está tratando de marcar su marca en el anfitrión mientras piensa en el anfitrión como un arma espiritual. ¿Entonces mi disfraz funcionó? ¿Pero qué hago ahora? No soy un arma real. ¿Se dará cuenta si no es capaz de marcarme? Lin Wu se sintió perplejo y preocupado. Timbre. Sugerencia, el sistema puede establecer un canal bidireccional y simular algo que sería similar a una marca de arma espiritual. ¿Qué estás esperando entonces? Hazlo. Instó Lin Wu. Timbre. Activación de la IA computacional, análisis de escenario. Canal de Qi espíritu, estableciendo vínculo. Absorción íntima, las reservas de Spirit aumentan. Al ver las notificaciones, Lin Wu se sorprendió al principio y luego se emocionó. Espera, ¿puedo obtener yi espiritual de este tipo? Impresionante. Lin Wu se alegró. Lin Wu abrió la ventana de datos del host y observó los cambios. Sus reservas de yi espiritual estaban aumentando a un ritmo decente. 662,8 unidades. 663,5 unidades. 664,9 unidades. 665,7 unidades. 802,1 unidades. Lin Wu se quedó mirando el creciente número. Lo que más lo sorprendió fue que ni siquiera se trataba de briznas de yi espiritual que estaban aumentando, sino más bien de yi espiritual licuado, que era 10 veces más potente.
En estos pocos minutos, Lin Wu había absorbido casi 150 unidades de yi espiritual líquido, antes de que el proceso se ralentizara y apareciera una notificación. Timbre. Canal de Qi Espíritu, enlace establecido. Nuevo programa creado, simulación de marca de arma espiritual. IA computacional, apagándose. Tan pronto como apareció la notificación, Lin Wu pudo sentir algo nuevo en su mente. Incluso desde que el sistema había sorprendido su yi espiritual, podía usarlo y su percepción también se redujo mucho. Pero ahora, después de que se simuló la marca, Lin Wu sintió como si se formara un vínculo único entre él y la persona llamada Sirong. Lin Wu se dio cuenta de que ahora podía percibir cosas usando el sentido espiritual de Sirong. Esto es bastante inesperado. Lin Wu declaró y lo sorprendió. Sirong dijo lo mismo. Lin Wu inmediatamente se quedó en silencio y se asustó, pensando que lo habían descubierto. ¿Qué es inesperado, joven maestro Sirong?, preguntó el hombre llamado Jedi. Esta lanza necesitó casi el equivalente a una piedra espiritual de grado máximo de yi espiritual para poder ser marcada. Respondió Sirong. Todas las personas del grupo explotaron de repente. ¿Qué? Capítulo 49. Las personas que rodean a Sirong nunca habían oído hablar de ningún arma espiritual que tomara una cantidad tan grande de yi espiritual solo para ser marcada. Marcar un arma espiritual era el primer paso para poder usarla y establecía la autoridad del propietario sobre la herramienta o el arma. Sin una marca, una herramienta o arma espiritual no podría usarse. Bueno, podría, pero ese sería un método muy burdo y no sacaría a relucir el verdadero potencial del arma o herramienta. Dependiendo del grado de una herramienta o arma espiritual, se necesitaban diferentes cantidades de yi espiritual para ser marcado. Cuanto más fuerte era el arma, más cantidad de yi espiritual se necesitaba ya que la complejidad era mayor. La mayoría de las herramientas y armas espirituales de nivel bajo necesitaban alrededor de 10 volutas de yi espiritual para ser marcadas, el nivel medio tomó alrededor de 50 volutas de yi espiritual. El nivel alto tomó 10 gotas de yi espiritual líquido y el nivel máximo tomó alrededor de 50 gotas de yi espiritual líquido. El requisito de yi espiritual líquido solo dividía si un cultivador podría usar una herramienta espiritual de alto grado o superior, ya que los que se encontraban por debajo de la última etapa del reino de arrecifes de yi no tendrían ningún yi espiritual refinado en forma líquida. Incluso entonces, el refinamiento de los látigos del yi espiritual en gotas líquidas fue un proceso difícil y tomó mucho tiempo. 50 gotas ya era una gran cantidad de yi espiritual líquido que a un cultivador promedio le tomaría unos días reponer. La mayoría de los cultivadores solo utilizaban briznas de yi espiritual y no usaban las gotas a menos que fuera absolutamente necesario. Pero este grupo demográfico cambió mucho una vez que un cultivador ingresó al reino de condensación central donde podía refinar libremente el yi espiritual líquido. Aunque la rareza de las armas y herramientas espirituales no se detuvo aquí, ya que los reinos de cultivo previstos para ellas eran diferentes. Incluso si un cultivador pudiera marcar un arma espiritual no significaba que podría aprovechar todo su potencial. Solo el yi espiritual necesario para operar y usar una herramienta o arma espiritual agotaría las reservas de un cultivador si no lo vigilara de cerca. Por lo tanto, incluso si un cultivador del reino de refinamiento de yi en etapa máxima pudiera conseguir un arma de grado máximo, apenas podría usarla una vez antes de agotar todas sus reservas de yi espiritual. La clasificación de las herramientas y armas espirituales era aproximadamente la siguiente. Los grados bajos eran para cultivadores del reino de refinamiento de yi y del reino de condensación central. El grado medio era para cultivadores del reino de la condensación central y del reino del alma naciente. Los grados altos fueron para los cultivadores del reino del alma naciente y del reino Dao Cell. Las calificaciones máximas fueron para los cultivadores del reino Dao Cell y del reino Dao Trading. Esta división no era absoluta, sino que era más bien una medida de cuán eficientemente un cultivador podría usar la herramienta o arma espiritual. Esto significaba que si un cultivador del reino de refinamiento de yi usaba un arma espiritual de bajo grado, podría usarla normalmente sin mucha tensión en sus reservas de yi espiritual y su dantian. Los demás grados siguieron el mismo patrón. Esto significaba que las armas o herramientas espirituales que estaban en posesión de los cultivadores y que eran mucho más altas que sus capacidades se convirtieron en una carta de Trump, que solo podían usar en caso de emergencias, ya que terminarían agotando la mayor parte de su yi espiritual después de eso. Una piedra espiritual de grado máximo podría proporcionar a un cultivador alrededor de 200 gotas de yi espiritual líquido, que era 4 veces la cantidad necesaria para un arma de grado máximo. Por lo tanto, no es de extrañar que la gente aquí quedara absolutamente conmocionada por esta revelación. Joven maestro Sirong, entonces eso significa, tartamudeó el hombre llamado Bei Wen. Todos lo miraban con la respiración contenida y esperaban su respuesta. Sí,
Puede ser un arma pseudo-inmortal, reveló Sirong. Trago. SSSSS. Todo el séquito de personas tragó saliva al unísono mientras se tambaleaban por la conmoción. Nunca esperaron encontrar algo tan precioso aquí. Un arma pseudo-inmortal era algo que solo pertenecía a los poderes superiores de este mundo, y sus números se podían contar con las dos manos. Incluso las sectas de cultivo solo tenían 6 de ellos en sus manos. Solo esta lanza fue suficiente para provocar otra guerra entre los reinos y las sectas de cultivo. La última vez que apareció en el mundo una nueva arma pseudo-inmortal fue hace unos 200 años, y desde entonces no se ha creado ninguna nueva arma pseudo-inmortal. La mirada de Jedi se volvió seria y miró a Bai Wen y al joven maestro Sirong. Los tres asintieron al unísono antes de moverse repentinamente. Matar. No dejes que se vayan. Gritó Sirong mientras sacaba una gran espada de su tesoro de almacenamiento espacial. Bai Wen y Jedi hicieron lo mismo y sacaron sus respectivas armas. En su sorpresa, el resto de la gente no reaccionó lo suficientemente rápido y 4 de ellos murieron instantáneamente. Entre el grupo, Jedi y Bai Wen estaban entre los 5 cultivadores del reino de condensación central de última etapa y eran los más fuertes después del propio joven maestro Sirong. Por lo tanto, les resultó fácil matar por su cuenta a 4 cultivadores del reino de condensación del núcleo en etapa intermedia. Mientras tanto, Sirong se enfrentó con los otros 3 cultivadores del reino de condensación del núcleo en la última etapa, ya que él era el único aquí que podría manejarlos. La batalla que siguió después de eso fue en su mayor parte unilateral y podría considerarse una masacre. Bajo la fuerza del joven maestro Sirong, los 3 cultivadores del reino de condensación central de última etapa fueron asesinados rápidamente. Jedi y Bai Wen también pudieron matar a 3 cultivadores más del reino de condensación del núcleo en etapa intermedia, lo que solo dejó al cultivador del reino de condensación del núcleo en etapa inicial y a un único cultivador del reino de condensación del núcleo en etapa tardía. Capítulo 50. Los 2 hombres restantes se retiraron y retrocedieron unos pasos. Joven maestro Sirong, ¿pero por qué? Se pronunció el reino de condensación del núcleo de última etapa. El joven maestro Sirong, perdóname, siempre estaré en deuda contigo y te serviré. Esta información nunca será revelada a los demás, suplicó el cultivador del reino de condensación central en etapa inicial. Shin. Golpe sordo, golpe sordo. Un destello de luz apareció por un momento antes de desaparecer rápidamente, y al desaparecer, 2 cabezas rodaron por el suelo. El hombre llamado joven maestro Sirong caminó hacia las 2 cabezas decapitadas y las miró. Como si no supiera para qué estaban realmente aquí. No hay manera de que los clanes envíen felizmente a su gente en una expedición a una zona prohibida. Sirong pronunció con despecho mientras pisaba la cabeza. Grieta. Salpicar. La cabeza que estaba bajo su pie y que pertenecía al cultivador del reino de condensación central de la última etapa explotó como una sandía. Sirong miró a Jedi y Bai Wen y ambos se movieron a gran velocidad. Paso paso. Golpe sordo. El joven maestro tenía razón. De hecho, estaban aquí para aprovechar el uso. Dijo Jedi mientras se arrodillaba sobre una rodilla y juntaba sus manos. El joven maestro es sabio. Ya sabía que tenían malas intenciones desde que aceptaron seguirnos. Bai Wen se halagó en la misma postura. Sirong no habló y simplemente miró a su alrededor, pero los 2 hombres sintieron escalofríos recorriendo sus cuerpos por un segundo. Un sentido espiritual tan fuerte, esto está casi al nivel de un cultivador del reino del alma naciente. Jedi pensó en su mente con sorpresa. Quizás ya esté cerca de abrirse paso. Pensó Bai Wen. Parece que no hay nadie más aquí. Parece que los clanes confiaban en las personas que enviaron y no se molestaron en enviar gente adicional en secreto. Ya nos habrían atacado si realmente estuvieran aquí. Dijo Sirong en tono tranquilo. No había ni una pizca de ansiedad o culpa en su rostro, como si todas las personas que acababa de matar fueran meros insectos destinados a ser aplastados. Es bueno que el joven maestro decidiera ocultar nuestras identidades y nos ordenara separarnos antes de venir a la ciudad de Deerwall, de lo contrario nuestro disfraz no habría funcionado. Jedi elogió. Tarareó Sirong en acuerdo y luego habló, limpia el lugar, ya sabes cómo hacerlo lucir. Como usted ordene, joven maestro. Tanto Jedi como Bai Wen respondieron antes de ponerse a trabajar. Comenzaron a tomar las pertenencias de todas las personas que habían sido asesinadas hasta ahora y recogieron sus cadáveres. Luego sacaron una pequeña calabaza de su tesoro espacial y abrieron su tapa, derramando su contenido sobre los cadáveres. Tan pronto como el líquido tocó los cadáveres, comenzó a chisporrotear y a estallar. Pronto los cadáveres comenzaron a derretirse y reducirse.
Unos 10 minutos después, todos los cadáveres quedaron reducidos a un charco de escoria de color negro rojizo. Mientras tanto, Lingwu estaba enloqueciendo internamente. F asterisco CKF asterisco CKF asterisco CKF asterisco CKF asterisco CKF asterisco CKF asterisco CK pronunció incesantemente. Lingwu sentía miedo y asombro por la masacre que acababa de ocurrir. Esta era la primera vez que veía el poder de un cultivador con sus propios ojos y quedó impresionado, por decirlo menos. Pero, por otro lado, recordó lo peligroso que era realmente este mundo y lo despiadada que podía ser su gente. Maldita sea, cometí un error al disfrazarme de lanza, tal vez. ¿Qué pasa si se enteran? Definitivamente me matarán, se dijo Lingwu. Los dos ojos rojo carmesí de Lingwu todavía estaban abiertos y, por lo tanto, habían sido testigos de todo lo que había ocurrido. Debido a la forma en que había hecho el disfraz, solo podía mantener los ojos abiertos y hacerlos parpadear de vez en cuando. De lo contrario, si cerraba los ojos por miedo, su disfraz podría ser descubierto. ¿En qué tipo de plan me involucré? Al escuchar las palabras de este hombre, parece que ha estado tramando algo. Pensó Lingwu. Luego vio cómo los dos hombres, Jedi y Wei Wen, cambiaron su carácter y se volvieron sumisos a Sirong. Era evidente que habían estado trabajando para él todo el tiempo y parecían haber sido parte del mismo plan. También vio el terrible líquido que había derretido la pila de cadáveres hasta convertirlos en escoria irreconocible. Espera, ¿un minuto soy ahora propiedad de un villano de una novela de cultivo? Lingwu se dijo a sí mismo con sorpresa. Justo cuando se estaba recuperando del impacto, sintió aparecer una sombra sobre su cabeza o más bien la hoja de la lanza. ¿Qué? Lingwu dijo tontamente. Lingwu vio que el hombre llamado Sirong ahora lo miraba fijamente y tocaba todo su cuerpo. Desde su cabeza hasta el final de su cola. Lingwu sin darse cuenta sintió escalofríos recorriendo su cuerpo, pero afortunadamente estaba en forma de cristal inorgánico o lo habrían descubierto. Artesanía impecable, esto definitivamente no es de este mundo, dijo Sirong con seguridad. ¿Verdaderamente, joven maestro? Pero ningún viajero que esté en la etapa de ascensión inmortal y superior ha venido al mundo en los últimos años. De lo contrario, habría habido una gran agitación. Preguntó Wei Wen. Ciertamente no se fabrica aquí. Se contabilizan todos los herreros de armas y refinadores de herramientas espirituales de alto nivel. Si fueran a fabricar cualquier herramienta o arma pseudo-inmortal, ciertamente habría noticias. Si no fuera por los que pertenecen a las sectas u otros poderes, al menos los independientes lo habrían anunciado. Estoy seguro de que todos los poderes no habrían escatimado en gastos para conseguirlo, dijo Jedi. Ustedes dos se están perdiendo el punto más importante. Esta lanza fue abandonada aquí. Esos cultivadores de la corte real del reino Ling definitivamente pasaron por aquí y es posible que incluso la hayan dejado atrás después de encontrarla en el centro del área. Sabemos que estaban asustados y heridos, por lo que es probable que algo los haya perseguido, lo que los llevó a abandonarlo aquí, afirmó Sirong. A este tipo realmente le gusta inventar teorías, murmuró Lingwu torpemente. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 51. Los dos hombres, Jedi y Wei Wen, quedaron asombrados por la inteligencia del joven maestro Sirong, por decirlo menos. Un rayo de admiración apareció en sus ojos al sentirse orgullosos de tener la oportunidad de servir a un hombre como él. Fue verdaderamente nuestra suerte que conocimos al joven maestro Sirong y que él nos eligiera en ese entonces. Si no fuera por él, nunca hubiéramos podido alcanzar nuestras bases de cultivo actuales. Pensó Jedi. Las predicciones del joven maestro siempre han sido correctas hasta ahora, no hay duda de que esto es lo que debe haber sucedido. Pensó Wei Wen. Si bien Lingwu no podía leer la mente de los dos hombres, aún podía adivinar lo que estaban pensando por sus expresiones y la mirada en sus ojos. Estos dos tampoco son mejores, están demasiado metidos en ser seguidores. Lingwu pensó para sí mismo. Lingwu pudo reconocer las miradas que estos dos le estaban dando a Sirong. Había visto tipos similares de expresión en su vida anterior. Había visto a muchas personas perdidamente enamoradas de otras personas, ya sea en términos de interés romántico o más material. Mientras tanto, Sirong se sentía un poco eufórico al ver las miradas de admiración de sus dos seguidores. Incluso se sintió orgulloso de sí mismo por seleccionar a estos dos y reconocer su talento en su clan. Joven maestro Sirong, ¿qué debemos hacer a continuación? Si bien no será un problema que maten a estas personas, aún necesitamos una razón válida para presentarla a sus clanes en caso de que nos cuestionen. Preguntó Jedi. Eso es cierto. Pero no temas, estamos en una zona prohibida donde la muerte es tan común como el aire.
Simplemente podemos decirles que sucumbieron a la infinidad de peligros que existen aquí, y no se atreverían a dudar de uno. Después de todo, incluso si intentan investigar, no tendrán mucha suerte. Además, tal vez pueda encontrar una mejor excusa después de investigar más esta área. Si aprendemos más sobre esto, no solo tendremos una oportunidad de hacer fortuna, sino que también podremos escapar de las sospechas de los clanes mucho más rápido, respondió Sirong. Tanto Jedi como Beiwen asintieron en respuesta, mostrando que estaban de acuerdo con sus palabras. Ahora bien, vayamos más allá. Tengo el presentimiento de que hay mucho más en esta tierra de lo que es visible. Dijo Sirong antes de sacar una espada espiritual que era más pequeña que la que había usado anteriormente para matar a la gente. La espada espiritual flotó frente a él y saltó sobre ella. La espada espiritual se hundió por un momento debido al peso de la lanza que era Ling Wu. Sirong tuvo que adaptarse por un momento antes de volar hacia las profundidades del área. Jedi y Beiwen también sacaron sus respectivas espadas espirituales y siguieron a Sirong. De vez en cuando miraban la lanza en las manos del joven maestro Sirong y la apreciaban en silencio. Después de conocer su poder y valor, ni siquiera podían soñar con poseer algo así en toda su vida. Después de todo, incluso si lo obtuvieran, no había manera de que pudieran usarlo ni de mantenerlo oculto a los fuertes poderes de este mundo. Mientras tanto, Sirong siguió usando su sentido espiritual para observar y analizar la lanza de cristal verde en su mano. Aunque había adivinado que se trataba de una herramienta pseudo-inmortal, sabía que no podría utilizar todas sus capacidades. Otra cosa que le decepcionó fue que no importaba cuánto sentido espiritual usara, todavía no podía obtener ninguna información de la lanza. Cada arma espiritual tenía información contenida que mostraba sus habilidades, pero por alguna razón no podía verla. Era como si una barrera impenetrable detuviera su sentido espiritual. Parece que tendré que resolverlo sobre la marcha mientras la uso. Pase lo que pase, un arma pseudo-inmortal sigue siendo una gran carta de triunfo. Sirong murmuró para sí mismo. Mientras los tres hombres volaban sobre el área, Ling Wu también miraba hacia abajo. Si bien había visto el área en el mapa y también directamente con sus propios ojos, esta vista del cielo era completamente diferente. Podía ver las áreas que había visitado y fue capaz de identificarlas con bastante facilidad debido a las muchas rocas y cantos rodados que estaban presentes allí, aunque podría haber sido más debido a la función del mapa. Ling Wu pudo ver más claramente cómo se veía todo y ahora habían llegado al cráter que estaba en el centro del área. Mientras viajaba, Ling Wu había visto las zonas que tenían forma de círculos concéntricos que se extendían hacia afuera desde el cráter central. Cada zona parecía ser ligeramente diferente, y la zona más cercana al cráter estaba hecha de lava solidificada. Esta zona era negra y había puntos y bordes irregulares que sobresalían de su superficie, lo que mostraba que no se había calmado por completo ni siquiera después de 2 años. Mira, joven maestro. Ese cráter debe ser donde se estrelló el meteorito y también de donde se originó el pilar de luz. Exclamó Beiwen. Debemos tener cuidado, joven maestro, nuestros talismanes defensivos se están deteriorando rápidamente y aunque tenemos más, todavía quiero tener algunos reservados en caso de emergencias. Advirtió Jedi. Lo sé. Vamos a comprobarlo y estemos preparados para cualquier peligro. Sirong habló antes de volar hacia el cráter central. Nunca hubiera pensado que regresaría a este lugar tan rápido después de escapar de él y definitivamente no a esta velocidad. Maldita sea, los cultivadores del reino de la condensación del núcleo son rápidos, murmuró Ling Wu en su mente antes de que una risa escapara de su boca. Es una pena que todos estén perdiendo el tiempo aquí. Ya me lo he llevado todo, muajaja. Capítulo 52. Mientras Ling Wu tenía su monólogo interno de villano, el trío de hombres había comenzado a descender hacia el cráter. Sin embargo, a mitad de camino para llegar al suelo, tuvieron que detenerse cuando de repente apareció un brillo amarillo en su cuerpo. Joven maestro, los talismanes defensivos están a punto de agotarse, tenemos que alejarnos y reemplazarlos rápidamente. Instó Jedi. Sirong no respondió y simplemente voló hacia el cielo, lejos de la proximidad del cráter. Al llegar allí, los tres sacaron un trozo de papel rectangular de sus respectivos tesoros espaciales. Luego se los pusieron en la ropa y el papel empezó a arder. Después de que desapareció el papel, una cadena de runas apareció en el aire y luego se hundió en sus cuerpos, antes de que apareciera una barrera amarilla cerca de la superficie de su piel. ¡Uf! Eso estuvo cerca, pero ¿por qué la tasa de deterioro de los talismanes aumentó repentinamente tanto? Al talismán todavía le quedaba casi el 40% de su energía antes de que llegáramos al cráter. Se preguntó Beiwen. No hay duda, es la extraña energía que está presente en el área. Cuanto más nos acercamos, más fuerte se vuelve.
Parece que no podremos permanecer allí por mucho más tiempo si no usamos talismanes adicionales. Sirong adivinó. Es mejor estar seguro que correr riesgos. Hagámoslo. Dijo Jedi antes de sacar otro talismán y aplicarlo en su ropa. Los otros dos hicieron lo mismo antes de comenzar a descender nuevamente al suelo. Si bien los tres podrían haber entrado al cráter directamente con la ayuda de sus espadas espirituales, era mejor ser cautelosos. Aterrizaron en el suelo y Sirong hizo un rápido barrido del área. Sorprendido para él, descubrió que su sentido espiritual estaba suprimido a la mitad de su fuerza habitual. No podía extenderlo más allá de cierta longitud y si intentaba hacerlo podía sentir que comenzaba a romperse. Maldita sea, esta extraña energía en esta área incluso está afectando mi sentido espiritual. Sirong maldijo. Los dos hombres miraron a Sirong al escuchar sus palabras y verificaron el reclamo ellos mismos. Joven maestro, solo puedo ejercer una cuarta parte de mi sentido espiritual, dijo Jedi con tono impotente. A mí también me pasa lo mismo, añadió Wei Wen, sintiéndose un poco temeroso. Parece que los cultivadores de la corte real del reino Ling estaban asustados por más de una razón, afirmó Sirong. Pensó un momento antes de apretar los dientes y sacar una pieza triangular de piedra de su anillo de almacenamiento espacial. Luego vertió su espiritual en la piedra y comenzó a formarse una barrera a su alrededor. Esta barrera era diferente a la del talismán defensivo y parecía mucho más fuerte. La barrera alcanzó un radio de unos 3 metros antes de detenerse. Vengan aquí, ustedes dos permanezcan dentro de la barrera. Deberíamos estar protegidos por un tiempo. Dijo Sirong de mala gana. Gracias, joven maestro, dijeron Jedi y Wei Wen al unísono. Luego, los tres se acercaron al agujero del cráter y miraron hacia la oscuridad. Wei Wen hizo un gesto con la mano y apareció una pequeña bola de fuego, que luego arrojó al cráter. La bola de fuego que caía iluminó el cráter negro como boca de lobo y permitió a los tres mirarlo. Podían ver el agua debajo que brillaba bajo la luz del fuego. El agua estaba tranquila y no había ondas. ¿Es eso un lago subterráneo?, cuestionó Wei Wen. Lo sabremos cuando vayamos allí. Parece que el meteorito se estrelló y atravesó las cuevas subterráneas. Hay muchos de ellos bajo el bosque milenario. Dijo Sirong. Luego, los tres comenzaron a descender hacia el cráter mientras Wei Wen creaba algunas bolas de fuego más para iluminar su camino. Los tres tenían sus sentidos espirituales extendidos, pero se dieron cuenta de que cuanto más se acercaban al agua, más fuerte se volvía la supresión. Para cuando alcanzaron la superficie del agua, el sentido espiritual de Sirong se había reducido a apenas 4 metros, mientras que el de los otros dos estaba a un pequeño metro. No podremos reaccionar lo suficientemente rápido si algo nos ataca con la supresión del sentido espiritual. Wei Wen habló. Es por eso que agregué la barrera secundaria, supuse que algo como esto podría ocurrir, habló Sirong. Los tres estaban ahora en la superficie misma del agua, y la barrera estaba a solo unos centímetros de tocar el agua. Todavía no podían ver claramente las profundidades del agua y por lo tanto no sabían si había algo escondido allí. Parece que no tenemos más remedio que continuar más, dijo Sirong antes de controlar la barrera que los rodeaba para bajar al agua. No quería que el agua los empapara, por lo que solidificó la barrera para que mantuviera el agua afuera mientras los tres permanecían secos. Además, Sirong también tenía dudas sobre el agua. Su instinto le decía que se alejara de allí, pero su deseo por la fortuna le impedía actuar en consecuencia. Chisporroteo. Sin embargo, tan pronto como la barrera tocó el agua, empezó a chisporrotear. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, Wei Wen gritó. La barrera se está reduciendo, advirtió Jedi. Esto es mucho peor de lo que pensaba. Esta agua es extremadamente corrosiva, incluso puede dañar la barrera creada por una herramienta espiritual de grado medio. Dijo Sirong con un poco de miedo. Jedi miró al joven maestro Sirong mientras pensaba en su situación. Si era completamente honesto consigo mismo, no quería seguir bajando. Joven maestro, deberíamos regresar. Wei Wen cuestionó mientras temblaba ligeramente. No. Sirong gritó, no iré sin ver lo que se esconde debajo con mis propios ojos. Este tipo cree que es el protagonista de una novela de cultivo o algo así. Dijo Ling Wu mientras disfrutaba del espectáculo, completamente despreocupado por el agua en la que había renacido. Capítulo 53. Ling Wu estaba observando hasta dónde llegaría el hombre para cumplir su obsesión por algo que ni siquiera existía allí. En cuanto al agua en sí, Ling Wu podía adivinar lo que debió haber sucedido. Había evolucionado en el agua, y quizás esa fuera la razón. El cuerpo de Ling Wu era inherentemente radiactivo y haría que cualquier lugar donde viviera se volviera radiactivo.
Aunque no estuvo completamente despierto en los 2 años que permaneció inconsciente aquí, podía adivinar que probablemente había causado un cambio en el cristal después de fusionarse con él. Quizás la radiactividad estuvo sellada en él todo ese tiempo, y cuando Ling Wu se fusionó con ella, comenzó a filtrarse. Ling Wu recordó que la primera vez que goteó en el agua, era solo agua normal. No había nada en él, ni siquiera otras criaturas. En ese momento él era un gusano de barro común, por lo que si el agua fuera radiactiva, definitivamente habría muerto. Incluso afuera, cuando se movía hacia el cráter según la misión, solo había sobrevivido porque estaba bajo tierra y no había salido. Esto evitó que las toxinas y el calor lo mataran, bueno, casi lo matan. También era probable que el otro cristal en el área se hubiera sumado a la radiación. Luego también estaba esa bestia misteriosa, que había matado a ese naciente cultivador del reino del alma de la corte real del reino Ling. Ling Wu también pudo obtener una muestra de linaje, lo que significaba que también era un posible culpable. Zhirong, Jedi y Wei Wen se adentraban cada vez más en el agua, pero poco después de 20 metros el diámetro de la barrera se había reducido en un tercio. Uno podría imaginar el profundo efecto que se estaba produciendo en la barrera debido a la radiación. Aunque Ling Wu no sabía cómo funcionaba la radiación en un mundo de cultivo como este o cómo interactuaba con él y espiritual, pudo estimar algunas cosas después de escuchar las charlas de los 3 hombres. En este momento Ling Wu estaba pensando en algunas cosas. Era probable que estos 3 hombres murieran si su barrera se rompía, ya que no habían llegado ni a una décima parte del camino hacia abajo. Su sentido del espíritu fue suprimido por lo que no podían percibir la verdadera profundidad del lago subterráneo, y la oscuridad tampoco los ayudaba. Las bolas de fuego que Wei Wen había creado solo podían iluminar un área pequeña de unos 5 metros antes de que la luz se desvaneciera. Ling Wu pudo ver que era un poco anormal ya que era agua clara y la luz debería haber viajado mucho más lejos que eso. Pero luego se dio cuenta de que la razón detrás de eso quizás era el espíritu mismo. Entonces, si el fuego se hace con y espiritual, ¿su iluminación también está restringida por la radiación? Interesante. Pensó Ling Wu. Ling Wu conocía la verdadera profundidad del agua y sabía que tenía más de 400 metros de profundidad. Si Zhirong y los 2 hombres continuaran avanzando incluso 100 metros, era probable que su barrera no durara incluso si se detuvieran y regresaran desde ese punto. Joven maestro Zhirong, deberíamos regresar. No creo que la barrera aguante por mucho tiempo. Jedi advirtió con miedo en sus ojos. Yo también estoy de acuerdo, joven maestro. Podemos regresar una vez que tengamos las medidas adecuadas. Wei Wen habló. ¿De verdad crees que eso sería posible? Ahora que hemos matado a su gente, los clanes definitivamente enviarán más personas a investigar esta área. Incluso si estamos libres de sospechas, no se rendirán tan fácilmente. Las personas que quien venga a investigar las muertes probablemente también echará un vistazo al resto del área. No conoces el funcionamiento de los clanes, casi todos los clanes harán todo lo que esté en su poder para obtener más beneficios. No podemos dejarlo al azar y dejar que encuentren lo que sea que esté escondido aquí. Respondió Zhirong con voz severa. Jedi y Wei Wen quedaron desconcertados por su reprimenda y ahora maldecían su suerte. Ahora dudaban si era realmente bueno haber sido elegido por el joven maestro Zhirong. Incluso si quisiera morir, ¿por qué se los llevaba consigo? Zhirong vio el leve cambio en sus ojos en el momento en que dijo eso, y supo que tal vez había dicho demasiado de lo que debería. Vivir en un clan y ser el joven maestro de todas las cosas le había permitido adquirir suficiente experiencia para medir los pensamientos de una persona solo por sus ojos y los cambios sutiles en su expresión. Zhirong sabía que tendría que rectificarlos y aplacarlos rápidamente ya que estaban en una situación bastante peligrosa y si decidían rebelarse en este punto, no había manera de que pudiera sobrevivir incluso si fuera mucho más fuerte que ellos. Suspiro. Zhirong dejó escapar un suspiro y se calmó antes de mostrar una expresión mucho más suave. Sé que ustedes dos están asustados, pero sepan que no les faltarán recursos si me siguen. El clan les proporcionará ampliamente cualquier cosa que necesiten, ya sean pastillas u otras cosas. Y si el patriarca está particularmente satisfecho por su desempeño, puede que incluso les permita a ustedes dos unirse al clan. Zhirong habló. Los 2 hombres, Jedi y Wei Wen, ahora estaban muy interesados en las palabras del joven maestro Zhirong. Aunque los dos se habían unido a él cuando Zhirong todavía vivía en el clan. En realidad, no eran sirvientes que trabajaban en el clan. No eran más que cultivadores miserables que hacían pedidos de trabajo de poca monta para obtener dinero. Además, no seré estúpido y dejaré que me maten así. El antepasado me ordenó investigar este lugar y él sabe que definitivamente hay algo precioso aquí. Zhirong añadió al final como un cebo irresistible. Capítulo 54.
Los ojos de los dos hombres se iluminaron en el momento en que escucharon la palabra ancestro. Ahora sabían por qué el joven maestro Sirong había sido tan insistente en llegar a la zona prohibida, incluso después de conocer los peligros. Incluso llegó a pasar 2 años en una pequeña ciudad como Derwetseri preparándose y encuadernando para su época. Luego gastó muchos recursos y favores para obtener el permiso oficial para ingresar a la zona prohibida. Esto era extraño, ya que las zonas prohibidas normalmente no necesitaban un permiso para entrar. Si uno quería entrar, en teoría, podía hacerlo a costa de su vida. Las directivas para la zona prohibida debían ser más bien una advertencia para que la gente no entrara descuidadamente. Pero a diferencia de las otras zonas prohibidas, esta en realidad estaba siendo custodiada por los clanes de la ciudad de Derwol, ya que el propio rey del reino Ling les había ordenado que lo hicieran. Incluso habían colocado formaciones que registrarían quién pasaba por él y también quienes salían de él. En los 2 años, los clanes habían podido rodear completamente la zona prohibida con la formación y aislarla de todos lados, incluso del bosque milenario, del que originalmente formaba parte. Jedi y Wei Wen sabían que si fue el ancestro quien ordenó al joven maestro Sirong investigar esto, entonces significaba que había información garantizada sobre los tesoros aquí. Ya habían visto el arma pseudo-inmortal que era la lanza de cristal verde y se preguntaban qué más podría haber allí. Si incluso un arma preciosa como esa fue abandonada en el borde de la zona, entonces, ¿qué más misterios se escondían en este cráter que estaba en el centro de la misma? Jedi y Wei Wen también se dieron cuenta de que si fue el antepasado del clan quien había ordenado al joven maestro Sirong, entonces definitivamente le había proporcionado más cartas de triunfo que el joven maestro Sirong no mostró. Este tesoro defensivo probablemente era solo uno de los que había usado, y Sirong probablemente simplemente dudaba en usar los restantes, ya que una carta de triunfo usada significaba que había una oportunidad menos de uso en el futuro. El joven maestro Sirong no estará desprevenido, probablemente intervendrá y nos salvará usando los métodos a su disposición. Este era el pensamiento que ahora estaba en la mente de Jedi y Wei Wen. Y así, Sirong había cambiado toda la situación para volver a estar a su favor. Había mezclado algunas mentiras con verdades y había tejido una historia que no podía verificarse claramente sin mucho esfuerzo. Al menos en su situación actual, no había ninguna posibilidad de que estos dos pudieran hacerlo. Además, si realmente encontraran un tesoro y regresaran, los dos no dudarían de sus palabras y, en caso de que realmente fueran a morir, Sirong los abandonaría de inmediato. Pero actualmente, todavía le eran útiles y era mejor para él mantenerlos a su lado. Ja ja ja. Ustedes dos todavía son demasiado ingenuos. Será mejor que os comportéis como os merecéis y seáis mis sirvientes. Sirong habló internamente sin cambiar su expresión. Mientras tanto, Ling Wu se había interesado bastante en la historia del joven maestro Sirong y se estaban formando nuevas ideas en su mente. Ling Wu había leído suficientes novelas de cultivo para saber que este ancestro era probablemente un anciano que controlaba el clan al que pertenecía Sirong desde las sombras y que probablemente era bastante poderoso. Un viejo ancestro que ordena al joven maestro de su clan que busque algo. No parece que hubiera enviado a este joven maestro Sirong a una casa mortal, ya que parece bastante influyente considerando sus conversaciones y sus gestos. Ling Wu pensó para sí mismo. Es una pena que, si bien su antepasado tenía razón, ese tesoro ya se ha movido de su ubicación, y no solo eso, lo tienes en tu propia mano. Me pregunto cuál sería su reacción si alguna vez se enterara jeje. Ling Wu se divirtió. La mente de Ling Wu luego se dirigió al espíritu y que el joven maestro Sirong había vertido en él para marcarlo. Su disfraz de arma iba bastante bien, e incluso lo habían sobreestimado como un arma pseudo-inmortal. Si bien Ling Wu no sabía qué tan fuerte sería un arma pseudo-inmortal, solo por las reacciones de los cultivadores previamente masacrados y los 2 seguidores Jedi y Wei Wen, Ling Wu pudo medirlo. Luego pensó en lo influyente que parecía ser el joven maestro Sirong y en su promesa de proporcionarles recursos. Tal vez esto pueda funcionar. ¿Puedo de alguna manera liberarme de este tipo y obtener más beneficios para mí? Ling Wu pensó en voz alta. Para entonces, Ling Wu se había dado cuenta de que no importaba cuánto hablara, en realidad no estaba hablando y todo estaba sucediendo en su mente. No sabía la causa exacta detrás de esto, pero simplemente lo atribuyó a que previamente tenía daño cerebral. Pensó que tal vez eso lo había cambiado lo suficiente como para que sus monólogos se volvieran más realistas. Ling Wu sabía que esto era bastante extraño, pero llegó a la conclusión de que no importaba a largo plazo. Ya no era el humano que era antes y ahora era una bestia, también una bestia bastante única. Una gran cantidad de pensamientos pasaban por la mente de Ling Wu, cuando de repente apareció uno muy radical, que alejó todos los demás pensamientos a una milla de distancia.
Jejeje, no sé si esto funcionará, pero si realmente funciona entonces mataré 2 no 3 no, espera, 4 pájaros de un tiro. Y con esto, Lin Wu comenzó a hacer algunas preguntas al sistema y formuló su trama, nefasta. Capítulo 55. Sirong y sus dos seguidores, Ye-Dai y Bai Wen, todavía estaban descendiendo a las profundidades del lago subterráneo. Habían alcanzado una profundidad de casi 100 metros y la barrera que los rodeaba había alcanzado ahora el 50% de su tamaño original. Cuanto más profundizaban, más aumentaba la tasa de contracción. Si bien Sirong mantuvo una expresión firme durante todo el camino, no se podía decir lo mismo de Ye-Dai y Bai Wen. Aunque el joven maestro Sirong había apaciguado sus preocupaciones antes, no pudieron evitar alarmarse al ver la barrera cada vez más pequeña. Querían decir algo, pero la promesa de recompensas y recursos les hacía mantener la boca cerrada. Los tres hombres parecían viajar en algún tipo de burbuja, que no era más que la barrera y se estaba reduciendo a un ritmo rápido. Maldita sea, esta velocidad no es la que esperaba. ¿Es la causa detrás de esto lo que se esconde en el fondo? Sirong pensó en su mente mientras mantenía una cara tranquila. Se alcanzó una profundidad de 200 metros y ahora la barrera se había reducido a un tercio de su tamaño original, lo que hizo que los tres hombres se acercaran. Los puños de Ye-Dai y Bai Wen estaban cerrados por la tensión y ahora estaban listos para escapar cuando se presentara el peligro. Ya no les importaban los recursos mientras vivieran. Joven maestro Sirong, tenemos que regresar, no creo que valga la pena. Bai Wen habló con cautela en su voz. Si bien Bai Wen quería creer en las palabras anteriores del joven maestro Sirong, el miedo que se acumulaba en su mente le decía que escapara lo antes posible del área. Ye-Dai sentía lo mismo, pero no dijo nada porque primero quería evaluar su respuesta. Así que no pudieron contenerse más, pensó Sirong al escuchar las palabras de Bai Wen. Solo un poco más, tengo el presentimiento de que estamos muy cerca de la meta. Por favor, espera un poco más. Dijo Sirong en un tono amistoso disimulando sus verdaderas intenciones. Ye-Dai pudo percibir algo diferente sobre el joven maestro Sirong y decidió no reprimirse más. Bai Wen pensó lo mismo, y ambos estaban a punto de actuar cuando de repente una ola de Yi espiritual se extendió por el área. El Yi espiritual estaba bastante concentrado y los tres quedaron desconcertados. ¿Qué? Pronunció Bai Wen sorprendido. De repente, los ojos de los tres hombres se abrieron como platos cuando vieron que la barrera comenzaba a reducirse a un ritmo cegador. Maldita sea, ¿qué está pasando? Sirong cuestionó con frustración. Ciertamente no esperaba que la velocidad aumentara tanto, ya que esto tampoco le dejaba mucho tiempo para usar sus cartas de triunfo. Los dos hombres, Ye-Dai y Bai Wen, estaban completamente aterrorizados y abandonaron la idea de protestar. En este momento, la única persona que potencialmente podría salvarlos no era otro que el joven maestro Sirong. Rápido, joven maestro Sirong, sálvanos. Tanto Ye-Dai como Bai Wen pronunciaron en tono urgente. Sirong sabía que ahora no tenía más remedio que regresar con ellos dos. Porque si quería salvarse a sí mismo, tendría que salvarlos a ellos también. Si hubiera sido hace un rato y la velocidad de la barrera de ilusión fuera más lenta, habría tenido tiempo de activar la carta de triunfo en secreto y habría podido escapar solo dejando a estos dos atrás. Pero ahora el tiempo necesario para ello simplemente no era suficiente y si lo intentaba abiertamente, sin duda sería atacado por los dos. Sirong sacó una placa cuadrada de su anillo espacial y la sostuvo en su mano mientras la activaba. Comenzó a verter su Yi espiritual en el plato, haciéndolo iluminarse. Pero ¡ay! La barrera ya se había reducido hasta el punto en que los tres hombres quedaron pegados espalda con espalda y comenzaron a aparecer grietas en la barrera misma. «¡Oh no! Ese álbanos», suplicó Bai Wen. «Maldita sea. No queda mucho tiempo, la insignia de teletransportación necesita más tiempo». Sirong reveló. «Estamos condenados», dijo Ye-Dai impotente. Los tres hombres miraron la barrera agrietada mientras el agua comenzaba a filtrarse por las grietas. Aún podían evitar que el agua los tocara gracias al talismán defensivo que habían usado, pero incluso eso se estaba deteriorando en un gran empacador. Solo un par de gotas fueron suficientes para reducir la durabilidad del talismán en aproximadamente un 10%. «Es así como termina», murmuró Sirong con pesar. Se arrepintió de haber corrido el riesgo y de no dar marcha atrás cuando se lo pidieron. Lamentó no haber tomado precauciones. Lamentó haber sido cegado por la codicia de las recompensas del ancestro y continuó adelante incluso cuando el peligro se presentó de frente. Lamentó no haberse ido en el momento en que obtuvo una gran fortuna como la lanza pseudo-inmortal que había encontrado. Sirong lamentó haber venido al área prohibida. Cerró los ojos mientras se daba por vencido.
Sabía que escapar ahora era imposible a menos que ocurriera algún tipo de milagro. Sirong, Jedi y Wei Wen pudieron sentir la barrera tocando sus cuerpos y se dieron cuenta de que había llegado al límite. Pero justo cuando estaban a punto de perder toda esperanza, algo sucedió. Tararear. Se escuchó un zumbido cuando una ola aún más fuerte de y espiritual se extendió por el área. Pero esta vez los tres pudieron sentir de dónde venía. Las tres cabezas se volvieron hacia la fuente de la onda de y espiritual. ¿La lanza? ¿Está haciendo algo? Wei Wen dijo sintiéndose sorprendida. Un primer Sirong quedó desconcertado por esto y estuvo a punto de soltar la lanza, pero luego recordó que ya estaban cerca de la muerte y que también podía arriesgarse. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 56. El zumbido de la lanza se hizo más fuerte y luego empezó a brillar. Entonces, de repente, los tres sintieron como si les quitaran un peso de encima. La fuerza invisible que pesaba sobre ellos y suprimía su sentido espiritual había desaparecido. Luego vieron detenerse la contracción de la barrera. ¿Se detuvo? Jedi pronunció con confusión. Los tres hombres estaban un poco estupefactos y ya no sabían qué estaba pasando exactamente. En un momento estaban al borde de la muerte y ahora, en el siguiente, de alguna manera estaban bien. El terror que los tres sentían en sus entrañas también se disipó por un momento. Entonces la lanza en la mano de Sirong brilló una vez más, esta vez liberando una brillante ola de luz que se extendió de manera curricular. Es la lanza. Lo detuvo. Wei Wen gritó emocionado. Nos salvó, nos salvó. Jedi gritó de júbilo. Sirong miró la lanza en su mano con una expresión compleja. Sabía lo afortunado que era de haber encontrado la lanza antes y más aún ahora que había sido salvado por ella. Pasó un minuto y los tres ya se habían calmado, pero de repente la lanza empezó a zumbar de nuevo y esta vez también a temblar violentamente. ¿Qué está pasando? Jedi y Wei Wen preguntaron con miedo en sus ojos. Sin embargo, Sirong pudo decir exactamente lo que estaba sucediendo esta vez, ya que la propia lanza le decía a través de su conexión con ella. Solo quería una cosa, Kui, decía. Quiere y espiritual, respondió Sirong. Sabía que ahora no era el momento de dudar y le dio lo que quería. Sirong comenzó a verter todo su yi en la lanza y ésta siguió absorbiéndolo. Pero después de un minuto, se encontró en un dilema, había agotado la mitad de su reserva de yi espiritual y la lanza todavía lo estaba chupando. No, esto es demasiado, dijo Sirong con un poco de miedo en sus ojos. ¿Cuál es el problema, joven maestro Sirong? Preguntó Jedi. Ustedes dos rápidamente denle su yi espiritual, la lanza está chupando todo el mío, no puedo sostenerla por mucho tiempo. Creo que así es como evita que la fuerza nos afecte y también como evitó que la barrera se rompiera. Sirong explicó. Los dos hombres ni siquiera parpadearon antes de colocar sus manos sobre la lanza y comenzar a verter su yi espiritual en la lanza. Los dos habían pensado que tal vez el joven maestro Sirong lo había exagerado un poco, pero una vez que sintieron la fuerza de succión por sí mismos, también se asustaron. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Incluso con todas nuestras tiendas, no podremos sostenerlo. Dijo Wei Wen. Los tres tenían miedo de que su yi espiritual se agotara por completo, pero su miedo a la situación era mucho peor. Sabían que si iba más allá de cierto punto, su cultivo retrocedería. Sirong estaba relativamente seguro ya que estaba en la cima del reino de condensación central y tal vez incluso a medio paso del reino del alma naciente. Pero los dos hombres, Jedi y Wei Wen, todavía se encontraban en la última etapa del reino de condensación central. Miraron dentro de sus dantian y vieron que sus núcleos se drenaban rápidamente. Lo que les asustaba era que sus propios núcleos se encogieran, ya que volver de eso sería increíblemente difícil. Para un cultivador del reino de condensación central, si quiere aumentar su base de cultivo, necesita duplicar el tamaño de su núcleo. Al principio, cuando recién ingresan al reino de la condensación del núcleo y se encuentran en la etapa inicial, tienen un núcleo muy pequeño del tamaño de una canica diminuta. Esta canica se condensa a partir de todo el espíritu líquido que un cultivador acumula en su dantian en la etapa máxima del reino de refinamiento del yi. La cantidad total de yi espiritual depende del talento del cultivador, ya que el tamaño de su dantian puede variar. Pero por lo general, son entre 1000 y 1500 gotas de yi espiritual líquido. Para los cultivadores más talentosos, puede incluso alcanzar hasta unas 3000 gotas de yi espiritual líquido. Una vez que un cultivador comienza a refinarlo aún más hasta convertirlo en una forma sólida, es cuando se dice que ingresa al reino de condensación central. Esta etapa también es bastante peligrosa ya que un pequeño error puede provocar una desviación del yi o, peor aún, la muerte.
Después de alcanzar la resma de condensación del núcleo, si un cultivador quiere avanzar a la siguiente etapa, necesitará duplicar el tamaño del núcleo refinando más y espiritual líquido y luego usándolo para aumentar el tamaño del núcleo. Entonces, un cultivador del reino de condensación del núcleo en etapa inicial tendría un núcleo hecho de 1000 gotas de y espiritual líquido, uno de etapa intermedia tendrá un núcleo hecho de 2000 gotas de y espiritual líquido, uno de etapa tardía tendrá un núcleo hecho de 4000 gotas de espíritu líquido y, finalmente, un cultivador del reino de condensación del núcleo en etapa máxima tendrá un núcleo hecho de 8000 gotas de espíritu líquido. Por lo tanto, esto mostró que la diferencia entre cada etapa solo se hacía cada vez más grande a medida que avanzaban. Y esto era solo para un cultivador que tenía poco talento y solo tenía una capacidad de 1000 gotas de espiritual líquido. Para los otros que tenían una mayor capacidad, sus núcleos serían mucho más masivos. Sirong era una de esas personas y la capacidad de su dantian era originalmente de 2000 gotas de espiritual líquido, lo que significaba que el tamaño de su núcleo actual era mucho más grande que los otros dos y tenía 16000 gotas de espiritual líquido. Esto era lo que los había aterrorizado. Incluso el propio Sirong no pudo sostener el consumo de la lanza de cristal verde. No pasó mucho tiempo para que Ye Dai y Wei Wen dejaran escapar un gruñido doloroso. Mientras tanto, Ling Wu se regocijaba mentalmente. Mujajajaja. Poder ilimitado. Capítulo 57. Ye Dai y Wei Wen gruñeron de dolor y escupieron sangre. Su expresión decayó y sus rostros se pusieron blancos. Acaban de caer de la última etapa del reino de condensación del núcleo a la etapa media del reino de condensación del núcleo. Sirong vio esto y guardó silencio, pero pronto la sangre también empezó a gotear de sus labios. Él también había caído de la etapa máxima del reino de condensación central a la etapa tardía. Un sabor amargo quedó en su boca no solo por la sangre debido a la reacción sino por el gran precio que tenía que pagar en este momento. Pero Sirong no se arrepintió, no se arrepintió ni un poco. Sabía cuál podría ser el costo de usar una herramienta pseudo-inmortal e incluso si era más de lo que esperaba, estaba de acuerdo. Porque era precisamente eso lo que le había salvado la vida hoy. Maldita. Sirong maldijo, incapaz de contener su frustración. Ye Dai y Wei Wen tampoco lo estaban haciendo tan bien y también maldijeron mentalmente. No fue fácil para ellos alcanzar su nivel actual y definitivamente no estaban contentos con que eso sucediera. Finalmente, la absorción del espiritual disminuyó y unos minutos más tarde se detuvo. Suficiente, volvamos. Ya hemos perdido demasiado. El propio Sirong lo dijo esta vez. Ahora estaba enojado por tener que regresar sin completar completamente la misión que le había encomendado su antepasado, pero sabía que su antepasado aún estaría feliz con lo que había logrado. Cualquier clan o secta estaría increíblemente feliz con la adquisición de un arma pseudo-inmortal. Sí, joven maestro. Deberíamos regresar. Dijo Wei Wen con tono aliviado. Jejeje, no tan rápido. Solo estoy a la mitad de mi plan, dijo Ling Wu en su mente. De repente, Sirong se encontró incapaz de manejar la lanza de cristal verde. Era como si se moviera por sí solo. ¿Ahora qué? Gritó frustrado. Sirong ya había agotado la mayor parte de su espiritual e incluso había caído a un nivel completo, por lo que no tenía suficiente fuerza para contener la lanza. GAH. Sirong gritó de dolor cuando su muñeca se torció. La lanza se movió hacia abajo, lo que hizo que su muñeca se torciera con fuerza. Debido al dolor, robó y soltó la lanza. Cayó de su suelo y atravesó la barrera. Al principio, el corazón de Sirong cayó y pensó que había perdido su última gracia salvadora. Wei Wen y Ye Dai también pensaron que ahora podrían morir porque la lanza había abandonado las manos de Sirong. Pero, sorprendentemente, no sucedió. Todo siguió igual y la presión invisible no volvió. Luego, Sirong vio que la lanza se detenía en el agua y brillaba tranquilamente. Entonces sintió algo en su mente y supo lo que significaba. Él quiere que lo sigamos, dijo Sirong. Trago. Ye Dai y Wei Wen dudaban al respecto, pero sabían que no tenían otra opción en su asunto. Sus vidas pendían en equilibrio y lo que la sostenía no era otro que la lanza de cristal verde. Está bien, dijeron al unísono. Los tres hombres comenzaron a descender y siguieron la lanza. La lanza también comenzó a moverse y parecía estar cambiando de dirección también. ¿Nos está llevando a algo?, murmuró Sirong. Bien, sigue siguiéndome y serás recompensado. Ling Wu pensó en su mente. Los tres hombres se dieron cuenta de que el agua parecía haberse domesticado y ya no era corrosiva. Lo que sea que estuviera causando que el agua fuera corrosiva ya no estaba allí, o tal vez fue suprimido por la lanza de cristal verde.
De repente, la velocidad de la lanza aumentó y los tres apenas pudieron seguirle el ritmo. Pero todavía estaba dentro del alcance de su sentido espiritual. Los tres hombres pudieron controlar su sentido espiritual y ahora podían observar un área de unos 10 metros. Debido a esto, no estaban tan aprensivos y su confianza iba aumentando. Para la mayoría de los cultivadores, su sentido espiritual era una parte importante de su cuerpo. Sin él, sentirían como si les faltara uno de sus órganos o tal vez una extremidad. La velocidad de la lanza se hizo cada vez más rápida hasta que ya no estuvo dentro del alcance de su sentido espiritual. Acelera rápido, no podemos perderlo, instó Sirong. Actualmente, los tres mantenían la barrera colectivamente, por lo que necesitaban cooperación para hacer cualquier cosa, de lo contrario la barrera podría colapsar. Las espadas espirituales sobre las que volaban también apenas aguantaban ya que sus reservas de yi espiritual estaban en un punto bajo. Finalmente, Ling Wu alcanzó una mayor velocidad y desapareció de su vista. Maldita sea. Los tres maldijeron. Pero entonces vieron el brillo verde a lo lejos y respiraron aliviados. Uf. Todavía me llama, dijo Sirong mientras miraba el brillo. Los tres alcanzaron la lanza y vieron que ahora estaban en el fondo del lago subterráneo. Vieron la lanza clavada en el suelo y justo al lado vieron otro objeto. Mira, joven maestro. Jedi dijo mientras señalaba el objeto, ¿es una especie de roca? ¿Es quizás para eso vinimos aquí? ¿Ese es el precioso tesoro de la zona prohibida? Wei Wen se preguntó en tono esperanzado. Después de todo lo que habían pasado y las pérdidas que habían sufrido, finalmente estaban viendo esperanza. Se preguntaron si finalmente tendrán éxito en su misión. ¿Qué están esperando ustedes dos? Vamos a hacerlo, ordenó Sirong. La barrera en forma de burbuja se acercó y envolvió la lanza, así como la roca que yacía al lado de la lanza. Sirong tomó la lanza primero y la miró de cerca, asegurándose de que todo estuviera bien. Solo entonces miró el objeto por el que habían sacrificado tanto. Es realmente una roca. Capítulo 58. Sirong y los dos hombres miraron con curiosidad el objeto parecido a una roca y se preguntaron qué era en realidad. No podían imaginarse al antepasado de Sirong enviándolos a buscar una roca, sabían que debía haber algo especial en ella, algo así como un secreto. Sirong recogió la roca y la sondeó con su sentido espiritual. Frunció el ceño cuando abrió los ojos. ¿Qué pasa, joven maestro? ¿Descubriste qué es? Cuestionó Wei Wen. No parece una roca. Aunque su composición parece diferente a una común, claro. Respondió Sirong. Esto quizás haya algo más, añadió Jedi. Tendremos que ver, respondió Sirong. Los dos hombres asintieron y comenzaron a buscar en el fondo del lago. Fueron de una esquina a la otra y luego dieron la vuelta. Pero incluso después de buscarlo todo, no pudieron encontrar nada. No hay nada aquí, tontos. Ahora regresen rápidamente para que pueda comenzar la siguiente parte de mi plan. Ling Wu dijo en su mente. Todo lo que había sucedido hasta ahora fue causado por Ling Wu. Después de preguntar sobre ciertas cosas con el sistema, Ling Wu pudo formular un plan que no solo le permitiría salir de este lugar mucho más rápido, sino que también le daría los recursos para completar la misión de encontrar esa bestia que mató al alma naciente. Cultivador del reino. Después de descubrir que esta persona llamada Sirong era el joven maestro de un clan que parecía tener un ancestro poderoso, Ling Wu decidió hacer esto. Si bien existían muchos riesgos, Ling Wu todavía quería hacerlo. El sistema le había asegurado que mientras todas las fluctuaciones del yi espiritual estuvieran enmascaradas y restringidas por él, ningún cultivador podría descubrir qué era. Y los cultivadores que tenían niveles relativamente bajos como Sirong, Ling Wu aún podrían usar algunas lagunas para engañarlo. Sirong todavía no tenía la misma experiencia o habilidades que los cultivadores con un nivel de cultivo superior, por lo que Ling Wu podía tomarse algunas libertades. El inicio del plan de Ling Wu comenzó con controlar la radiación en el agua con su habilidad manipulación de radiación. Esto no habría sido posible si su habilidad no hubiera alcanzado el nivel de principiante que tenía actualmente. Incluso con ese nivel de competencia, Ling Wu tuvo que hacer algunos esfuerzos adicionales para asegurarse de que funcionara y no lo descubrieran. La habilidad fue impulsada con el yi espiritual líquido que había obtenido de Sirong cuando lo marcó, y Ling Wu terminó usando aproximadamente la mitad. Esta fue una gran apuesta para él, pero aún así decidió seguir adelante. Porque si lo lograra, las ganancias serían múltiples. Pero también tenía que asegurarse de que Sirong y sus dos seguidores, Jedi y Wei Wen, no se concentraran en él en ese momento. O existía la posibilidad de que lo descubrieran. Por esa misma razón, Ling Wu apuntó a su miedo a morir.
Usó el espiritual líquido para básicamente sobrecargar la habilidad de manipulación de la radiación y envió una fuerte onda que causó que toda la radiación en el agua se concentrara alrededor de la barrera. Esto provocó que la barrera comenzara a encogerse a medida que su durabilidad disminuía rápidamente. Debido a esto, los tres hombres estaban asustados y no tuvieron la oportunidad de concentrarse en Ling Wu, o habrían visto que la fuente de la ola no era otra que la lanza que sostenía Sirong. Esto también funcionó debido a una cosa adicional, las dudas de Ye Dai y Bai Wen. Sirong estaba preocupado de que estos dos hombres lo traicionaran y, por lo tanto, estuvo concentrado en ellos todo el tiempo, lo que le permitió a Ling Wu realizar este paso con éxito. Una vez hecho esto, el siguiente paso era comenzar. Ahora lo que Ling Wu debía hacer era darles un poco de esperanza para que su pensamiento se aturdiera aún más. Usó un poco de espiritual líquido para hacer un espectáculo extravagante de luz y glamour. Esto hizo que Sirong y los dos hombres pensaran que la lanza en realidad los estaba protegiendo, lo que en realidad era lo opuesto a lo que estaba haciendo Ling Wu. Para hacerles creer que era verdad, Ling Wu simplemente revirtió lo que había hecho. En lugar de concentrar la radiación alrededor de la barrera, hizo que no hubiera radiación a su alrededor, lo que impidió que la barrera en forma de burbuja se degradara aún más. Luego vino el siguiente paso, que era obtener algunas recompensas. Pero este paso fue doble, Ling Wu no solo obtendría algunas recompensas, sino que también le garantizaría cierta seguridad. Lo hizo preguntando al sistema sobre las características de los cultivadores del reino de condensación central. Cuando supo que podían retroceder y lesionarse si gastaban demasiado de Sui, los ojos de Ling Wu se iluminaron. Sabía exactamente qué hacer. Luego transmitió algunos pensamientos a través de la conexión simulada que tenía con Sirong y le hizo pensar que quería que él y espiritual mantuviera lo que estaba haciendo. Como Sirong tuvo el malentendido de que Ling Wu era una herramienta pseudo-inmortal, no pensó ni un poco antes de proporcionarle su espiritual. Pero Ling Wu no se detuvo ahí y continuó chupándolo sin cesar. Si se tratara de cualquier otra bestia o cultivador, no habrían podido hacer esto ya que sus cuerpos simplemente explotarían debido al rápido aumento del espiritual. Pero debido al sistema, Ling Wu prácticamente tenía una capacidad de almacenamiento infinita. Sin embargo, esto no significaba que pudiera utilizar este espiritual, ya que su base de cultivo simplemente no era tan alta. Pero con la coordinación del sistema, Ling Wu aún podía hacer algunas cosas que eran inalcanzables para los seres de su reino de cultivo. Ling Wu no solo drenó a Sirong, sino que también drenó a los dos hombres, Ye Dai y Bai Wen, de su espiritual, haciéndolos caer en una etapa completa de cultivo. Jejeje, ahora que ustedes tres están debilitados, tengo la confianza de que puedo matarlos en cualquier momento, dijo Ling Wu en tono malvado. Capítulo 59. Ling Wu realmente tenía la confianza de que podría matar a los tres hombres. Lo hizo porque tenía la ventaja de la sorpresa, sin mencionar que con la manipulación de la radiación podía matarlos en cualquier momento siempre que permanecieran en la zona prohibida. Su habilidad innata de manipulación de la radiación se convirtió en una carta de triunfo que era mucho más fuerte de lo que esperaba. ¿Quién hubiera pensado que la radiación y el espiritual no se mezclan bien, al menos no en este caso? ¿Puede haber otras diferencias entre los cultivadores? Ling Wu pensó para sí mismo. El siguiente paso que Ling Wu había planeado era desviar la atención de los tres hombres hacia algo completamente diferente. Para ello, no utilizó nada más que el fragmento del caparazón de la bestia que había tenido consigo todo este tiempo. Fue este mismo fragmento el que mató al naciente cultivador del reino del alma, y Ling Wu estaba seguro de que si incitaba su curiosidad, Sirong definitivamente se interesaría en él. Ling Wu ya sabía que el hombre era un poco terco y no quería regresar con las manos vacías, llegando incluso a arriesgar su propia vida junto con otras dos personas. Por lo tanto, encajó perfectamente en el plan de Ling Wu y actuó tal como esperaba. Dado que Sirong era el joven maestro de un clan poderoso, Ling Wu consideró que podía usar sus recursos y conexiones para buscar esa bestia. Aunque el mayor beneficio fue el propio Sirong, Ling Wu estaba seguro de que podría liberarse de él cómodamente. Jejeje, te tengo justo donde quiero. Tus vidas ahora están bajo mi control. Ling Wu pronunció en el mismo tono malvado que le había llegado a gustar. Ahora entendía por qué a los villanos les gustaba tanto monologar, era porque simplemente los hacía sentir bien. Y si conseguían sorprender a su enemigo, el beneficio era solo una guinda extra. Sirong y los dos hombres ahora ascendían por el agua y regresaban a la superficie. Habían renunciado a encontrar algo más y habían aceptado el hecho de que realmente habían arriesgado sus vidas por un modesto trozo de roca. Ye Dai utilizó toda su experiencia en investigación y evaluación y, sin embargo, no pudo encontrar nada especial en la roca. Pero esto solo hizo que se interesara más, como si fuera una roca común, habría obtenido al menos algunos resultados.
Sin embargo, inesperadamente, todos sus caminos lo llevaron al mismo callejón sin salida. ¿Aún no encuentras nada? Sirón cuestionó con el ceño fruncido. Desafortunadamente, sí, joven maestro Sirón. Parece que necesitaré algunas herramientas adicionales para evaluarlo. Hay mucho que puedo hacer ahora y con mi base de cultivo reducida tampoco puedo usar completamente mis habilidades. Jedi respondió con una expresión abatida. Suspiro. Déjalo por ahora. Haré que el clan lo revise. Respondió Sirón. Jedi simplemente asintió en respuesta y los tres hombres pronto llegaron a la cima del cráter. Después de llegar allí, echaron un último vistazo y luego volaron en la dirección de donde habían venido. Su plan original era revisar toda la zona prohibida, pero ahora con todo lo que pasó no querían correr ese riesgo. Ya habían sufrido muchas pérdidas y definitivamente no querían aumentarlas. Habían pasado unos 5 minutos y los tres hombres seguían volando. Wei Wen miró la lanza en la mano de Sirong y pensó en algo. Joven maestro Sirong, ¿por qué no has puesto la lanza en tu anillo de almacenamiento espacial? Wei Wen cuestionó con curiosidad. A Wei Wen no se le ocurrió ninguna razón detrás de esto. La lanza era bastante pesada y necesitaba ser sostenida usando y espiritual para reforzar sus brazos, de lo contrario no podrían levantarla. Este era un uso constante del y espiritual, y considerar la condición en la que se encontraban ahora era un desperdicio. Lin Wu también se interesó en las palabras de Wei Wen y se preguntó por qué Sirong no lo había hecho. Tenía un anillo de almacenamiento espacial, por lo que era más obvio guardar un objeto valioso en él en lugar de llevarlo a la intemperie de esta manera. Para ello se necesitó un objeto que pesaba como un elefante. Las herramientas y armas pseudo-inmortales no se pueden almacenar en ningún tesoro de almacenamiento espacial. Su mera presencia puede destruir la mayoría de los tesoros de almacenamiento espacial y, por lo tanto, la mayoría de ellos ni siquiera se pueden guardar si uno quiere probarlos. Respondió Sirong. Pero el joven maestro Sirong, ¿no es su tesoro de almacenamiento espacial uno de alto grado? Técnicamente debería poder contenerlo, ¿no? También puede intentarlo si funciona. Quiero decir, ya sabemos que esto es un tesoro bastante único. ¿Quién sabe qué más es posible con él? Preguntó Jedi. Sirong lo pensó y consideró que al menos valía la pena intentarlo. Activó su anillo y deseó que la lanza entrara en el anillo. Tal como lo hizo entonces, apareció una serie de notificaciones frente a Lin Wu. Timbre. Detectado, se encontró un nuevo canal de interfaz. Identificado, el canal de interfaz está clasificado como una dimensión espacial menor. IA computacional, activada. Analizando parámetros, nuevas variables encontradas. Análisis completado, nueva función simulada ahora disponible igual a interfaz de anillo virtual. IA computacional, apagándose. Notificación, ¿el anfitrión quiere entrar al ring? El sistema ha establecido una función simulada y el anfitrión puede salir y entrar a voluntad. Lin Wu no quedó impresionado por la capacidad del sistema para hacer esto y notó que la IA computacional se había activado nuevamente. Lin Wu todavía estaba un poco confundido acerca de qué era eso, pero no le había preguntado al sistema al respecto. Aunque Lin Wu sí sabía que había muchas funciones que no estaban disponibles para él debido a la falta de recursos, como lo llamaba el sistema y también se lo atribuía. Muy bien, sistema, lo permitiré. Capítulo 60. Cuando Sirong deseó que la lanza de cristal verde entrara al ring, no esperaba que su sentido se conmocionara. Su mente casi había sido sacudida y sintió que la conexión que tenía con la lanza a través de la marca se tensaba. Incluso si supiera que una herramienta pseudo-inmortal probablemente no podría entrar al ring, no esperaba algo como esto. Pensó que a lo sumo sentiría algún tipo de resistencia, pero esto era diferente. Sintió como si la lanza le estuviera haciendo algo. Esto instintivamente hizo que Sirong quisiera protegerse contra eso, pero luego recordó cuáles podrían ser las implicaciones de eso. Esta no era una herramienta espiritual ordinaria, sino más bien una herramienta pseudo-inmortal legendaria que era deseada por innumerables personas y los cultivadores más fuertes. Incluso los cultivadores del reino de la ascensión inmortal no tuvieron la suerte de poseer una herramienta pseudo-inmortal, sin mencionar un miserable cultivador del reino de la condensación central. Incluso si Sirong supiera que tenía mucho talento, no estaba tan ciego como para sobreestimarse en asuntos como este. Teniendo en cuenta todas estas cosas, Sirong dejó que la lanza hiciera lo que fuera y descubrió algo aún más sorprendente. En el momento en que soltó la guardia, la presión que sentía desapareció y la lanza le hizo algo a su anillo de almacenamiento espacial. No sabía qué era exactamente, pero no pudo ver ningún cambio en su anillo. Adivinando que era simplemente una reacción al proceso de ser almacenado en el ring, a Sirong no le importó mucho.
Pero luego, al instante siguiente, la lanza de cristal verde desapareció de su mano. ¿De verdad entró?, dijo Sirong en tono estupefacto. En realidad entró. Luego exclamó. Bai Wen y Jedi también se sorprendieron por esto, ya que habían visto toda la serie de eventos que habían sucedido. Habían adivinado que tal vez el joven maestro Sirong había fallado al guardar la lanza en el anillo, pero inesperadamente lo había logrado. Felicitaciones, joven maestro Sirong. Jedi y Bai Wen elogiaron al unísono. Pero Sirong no prestó atención a las palabras de los dos hombres. En cambio, ahora se estaba concentrando en su anillo de almacenamiento espacial. Miró dentro del Rin usando su sentido espiritual y vio la lanza flotando tranquilamente alrededor del espacio vacío del Rin. También vio los otros artículos que estaban guardados en su anillo y los vadeó para estar seguros. Una herramienta pseudo-inmortal que realmente ajustó sus características de acuerdo a mis necesidades. Esto es simplemente maravilloso. Ningún otro poder tiene una herramienta pseudo-inmortal como esta, estoy seguro. Por lo que he leído, ninguna herramienta pseudo-inmortal normal puede hacer algo como esto, ya que eso significaría que podría pensar por sí misma. No incluso las herramientas espirituales de máxima calidad solo tienen instintos muy básicos e incluso las herramientas pseudo-inmortales no son una excepción a esto. Entonces eso significa, es una herramienta inmortal. Pensó Sirong mientras sus pupilas se agrandaban. Mientras Sirong miraba su anillo, los dos hombres, Jedi y Bai Wen, pudieron ver el cambio en sus ojos, por lo que no sabían a qué conclusión acababa de llegar Sirong. Si alguna vez lo escucharan, tendrían mucho miedo o serían extremadamente peligrosos. Una herramienta inmortal no era algo que pudiera encontrarse en este reino. Sirong había leído algunos mitos sobre ellos que hablaban de cultivadores que podían imbuir un espíritu a las herramientas. Estas herramientas no eran más que herramientas espirituales que eran ampliamente conocidas. Pero ni siquiera esta imbusión de espíritu le dio a la herramienta sensibilidad y la herramienta simplemente tenía instintos sobre los cuales podía actuar. Estos instintos fueron programados en la creación de esa herramienta y no cambiarían nunca más a menos, por supuesto, que la herramienta fuera mejorada y refinada aún más. Luego hubo algunos cultivadores que pudieron llevar esto un paso más allá y hacer que las herramientas espirituales alcanzaran la cúspide. Estas herramientas fueron llamadas herramientas pseudo-inmortales, de modo que uno tendría que ser casi inmortal para poder obtener una. El nombre herramienta pseudo-inmortal tenía múltiples significados y podía interpretarse de muchas maneras, pero el significado más común que seguía la gente era una herramienta que podía ser digna de un inmortal. Luego, finalmente, hubo ciertos cultivadores que descubrieron los secretos de los cielos y encontraron métodos para extender aún más su esperanza de vida, convirtiéndose así en inmortales. Estos fueron los cultivadores que rompieron el límite de las herramientas y tomaron una herramienta pseudo-inmortal para convertirla en una herramienta inmortal. Una herramienta inmortal podía pensar por sí misma y tenía un nivel de sensibilidad. Estas herramientas podrían ser de gran ayuda para el cultivador y lo ayudarían en las batallas. Se acomodarían según las necesidades del cultivador y cumplirían sus funciones. Pero tal cosa estaba más allá de cualquiera de este reino, por no hablar de este mundo. La mayoría de los cultivadores solo pensaban que los inmortales eran meros mitos, pero Sirong sabía que no era así. Se le habían mostrado en secreto los registros prohibidos de su clan, excepto el antepasado mismo. Esta fue una de las recompensas que recibió por sus logros pasados. En ese momento tenía la opción de elegir cualquier recurso material, pero Sirong eligió esto porque sabía que el conocimiento era quizás la mayor ventaja que un cultivador podía tener. Si uno tuviera el conocimiento correcto, podría cambiar la dirección misma del destino. Por lo tanto, Sirong le suplicó al antepasado que le permitiera leer los registros prohibidos. Allí descubrió algunas de las verdades ocultas de este mundo. Descubrió que el lugar donde vivía era simplemente un continente en uno de los planetas. Este era su llamado mundo. Aprendió que había innumerables de estos mundos en un plano mayor llamado reino mortal. Una herramienta inmortal era algo de arriba de este reino llamado reino inmortal. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.